Buenas. Bueno, pues hoy hemos empezado eso, 20 minutillos más tarde, pero bueno, no pasa nada. Eh, Vamos a empezar un nuevo directo, el primer directo de esta tercera temporada, ¿quién lo diría? Estamos a junio y es el primer directo de esta tercera temporada, pero bueno, no pasa nada. Hoy estaremos repasando un poco los resultados del 28M, de las elecciones municipales autonómicas del pasado domingo, que encima hubo especial aquí en Politis de 4 horas. Y bueno, hoy lo que haremos es un poco hacer un análisis, pero más en frío, sobre estos resultados y también sobre las elecciones que se vienen próximamente, las elecciones generales que se vienen en España el 23 de julio, que conocimos el pasado lunes y que bueno, supusieron una sorpresa para muchas personas de este país y bueno, no paramos con la política, ¿no? Como diría Enrique y Juliana, muchas veces la política española da más de lo que se puede consumir, ¿no? Y bueno, con ello presente, empezamos este directo. Bienvenidos a todos y empezamos. Se me escucha a mí y a ti ahora también se te debe escuchar. No sé cuántas personas somos en directo. De todas formas, quien esté, si hay alguien, si hay alguien que nos diga qué tal se nos escucha. Sí, bueno, primero si se nos escucha y qué tal se nos escucha después. Una persona, ahí, eso está bien. Entonces me voy a escuchar yo a Soy mí. yo. Soy yo y se te escucha a ti bien. Bueno, pues entonces, si me estás viendo o si nos estamos viendo, metadirecto sería esto. Bueno, que la cuestión, mira a ver si se nos escucha y luego si se nos escucha con calidad. Hola, 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 a ver si ahora me oye. Hola, 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 hola. Sí, en principio sí. Bueno, bueno, me escuché yo también porque esto sí no es lamentable. Me A ver. parece esto el podcast que sacó esto de Pantomima Full de que se graban para sí mismos, está bastante muy bueno. No, no, con Lo pantomima hacen los full humanos. se puede hacer mil cosas. Vale, sí, se nos escucha a los dos, así que perfecto. Bueno, pues bienvenido, Alberto. Yo creo que a ti no te veíamos desde hace 6 meses, es decir, Óscar y yo volvimos el otro día. Y bueno, hoy estás tú conmigo. Óscar hoy no ha podido estar, iba a estar, pero al final no ha podido. Y Alberto y Javier tampoco. Entonces, pues bueno, hoy estaremos tanto yo como Alberto. Y bueno, pues estaremos repasando este 28M y el 23J que se viene próximamente. Bueno, Alberto, lo primero, ¿cómo vistes el 28M? Y bueno, también si quieres dar algún análisis de este 23J, un análisis introductorio, pues adelante. Sí, bueno, primeramente saludar a los que nos escuchan, nos escucharán. Que nos vean Sí, en en un YouTube. futuro, exactamente, que ya verán en YouTube. Ha sido un largo periodo de inactividad, pero bueno, fruto de ello ha sido también un poco pues eso, la dificultad para compatibilizar con esto, bueno, pues eso, prácticas y aunque ya se hayamos terminado, y el máster, que eso todavía nos queda un poquito. Y nada, pues comentar así un poco de conclusiones ya en frío, porque la verdad que hoy hace una semana, joder, la verdad que parece que ha pasado un mundo, ¿no? Pero sí, hace ya una semana. Y nada, la verdad que fue, bueno, España se tiñó de azul, ¿no? A mí sí que me sorprendió eso de que ha sido un giro hacia 2011 mayor del que me podía esperar. Sí que es cierto que en el 19 la izquierda consiguió muchos gobiernos por un margen ajustado y en cambio, claro, pues, fruto pues eso, de esa pérdida de votos, sobre todo de los partidos a la izquierda del Partido Socialista, pues al final ha hecho que esa inmensa mayoría de gobiernos autonómicos hayan virado en este caso hacia la derecha, sea a través de la absoluta del PP, como en el caso de la Comunidad de Madrid, o en coalición o con apoyo externo de Vox, como pues con el resto de ellas. Lo repasaremos, sí. Y sobre el 23J, algo que decir antes de que luego pasemos a un poco a analizar más profundamente ese tema. Sí, y luego sobre la convocatoria de elecciones, a ver, es cierto que en ese momento fue un shock, la verdad. ¿No? Fue el lunes a primera hora. Pero bueno, a ver, es verdad que con el pasar de los días es cierto que, a ver, dada la compleja situación que enfrenta, bueno, el PSOE en particular y el gobierno de coalición En general, sí. en general, realmente no había mucha más solución porque es cierto que lo habían apostado, pese a los últimos meses ya había sido realmente de retroceso en apoyos del gobierno de coalición y de crecimiento de la derecha. Pero es cierto como que lo habían apostado todo a esa presidencia rotatoria, ¿no? Sí, de la europea. Del Consejo de la UE, pero es verdad que al final realmente
ni ahora ni nunca ha movido un solo voto el tema europeo. Tampoco lo ha conseguido en este caso las buenas cifras económicas que hasta ahora pues ha conseguido, al menos en términos macroeconómicos, pues eso, España como Ni las país. políticas. Ni exactamente, ni la política ni nada. Bueno, entonces entiende que ahora mismo se mueve en términos más emocionales y sabiendo realmente que va a retroceder a nivel general, como ha sucedido en los comicios autonómicos, pues intentar, yo creo, salvar las naves lo posible, ocupar todo lo que pueda, al igual que ha ocurrido en varias de esas elecciones autonómicas, salvarse pues como partido fuerte en la izquierda a costa bueno, de su socio, de lo que queda de su socio a nivel nacional. Bueno, lo dicho, eso, intentar salvarse lo máximo posible en términos electorales de cara a preparar lo que es la oposición, porque yo creo que sí que se ve en plan derrotista, pero intentar aguantar con lo máximo posible y perjudicar, pues eso, a las posibilidades de supervivencia de su socio. Sí. Bueno, yo antes que eso, luego de hablar un poco más de 23J y decir que eso, el rumbo que está cada vez la política llevando es, la verdad, bastante triste. Que no quiere decir que hace 20 años tampoco se llevase ese rumbo, ¿no? Porque hasta, por ejemplo, un gran académico como es Peter Mer ya hablaba, ¿no? Del gobernando el vacío, ¿no? Y cómo los partidos que se centraban en la Europa occidental, ¿no? Estaban llevando una serie de políticas que se enfocaban eso en el cortoplacismo, ¿no? Y en buscar sobrevivir, ¿no? Y yo creo que, bueno, hoy en estos tiempos se ve mucho más acentuado y la verdad que es una tristeza, ¿no? Porque llevar a la política esos términos de sentimientos y eso, y dejar todo a lo que es la performatividad, la representación como tal, ¿no? No la representación política, sino cómo enfocarse o cómo, bueno, pues representarse ante Sí, el público, el el simbolismo, el simbolismo, sí, sí, sentimiento, sí. no tanto políticas Exacto, concretas. exacto, pues ha llevado a estos términos, ¿no? Que la verdad es bastante triste, ¿no? Entonces, no sé cuándo volveremos, ¿no? A otros tipos de políticas más planificadoras y que miren un poco más allá, ¿no? Porque la verdad, en distintos términos nos dicen que el mundo no es que el mundo es finito, ¿no? Y las cosas no se pueden hacer a corto plazo, ¿no? Sino que necesitan planificación. Así que bueno, no sé cómo será el futuro, pero por ahora el realismo capitalista de Mark Fisher está más presente que nunca. Bueno, mientras tanto, pues empezamos, si te parece, con este siguiente imagen, ¿no? De lectográfica, ¿no? Que es un poco, bueno, pues el mapa resultante de este 28M, ¿no? Y lo interesante también de esta infografía es que se compara con el 2019, ¿no? Y tú ya dabas algunas pinceladas, ¿no? Sobre esas diferencias del 19 a este año, ¿no? En temas autonómicos como municipales, ¿no? Pero aquí se ve mucho mejor, ¿no? Y es verdad que en términos generales España se tiñe azul, ¿no? O vira hacia la derecha, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, lo que pretendía incidir antes es que realmente estas elecciones autonómicas no se han tomado en términos de rendición de cuentas de cada uno de los respectivos gobiernos autonómicos, sino que han tomado un claro cariz nacional, ¿no? En ese sentido. Y que apenas gobiernos socialistas o en este o no, progresistas de izquierda se han salvado de la quema. Apenas lo han podido hacer por ahora con total seguridad el de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha con mayoría absoluta, el único que sostiene con mayoría absoluta Y el fijémonos PSOE. en sus políticas. Y luego, Quiere decir que no es tanto de ¿cómo? cáliz progresista, ¿no? Sino que eso, que busca Claro, bueno, también sí, ese espacio de ciudadanos que dejó y demás. efectivamente, sí, sí, exactamente. Es decir, que justo encima lo hace en una tierra socialmente conservadora y que realmente se basa más bien en el candidato y no tanto en la fuerza Eso. en este caso, de un programa marcadamente de izquierdas. Y luego también, en este caso, Asturias, que ha estado en el aire hasta hace apenas 48 horas, ¿no? Eso Que es. se estaba revisando lo que es el voto en el exterior y apenas pues, ha podido sostenerse una tierra históricamente de izquierdas como es el Principado por un solo escaño. Y veremos todavía Extremadura, ¿no? Que todavía está en el aire, aunque digamos, yo creo personalmente que va a acabar habiendo pacto con Vox. Pero bueno, lo dicho, que realmente al final ha habido pues eso, un claro enfoque nacional pues eso, en cuanto a electores, quizás salvando las comunidades que sí que tienen un tinte más nacionalista, ¿no? Puesto que al final Navarra ha sido un resultado prácticamente calcado al de 2019, lo único como en la derecha troceada en tres, Eso es. como así decidieron con la Entrando entrada de Vox, Vox y la separación de directamente. UPN
y el Partido Popular, eso es. Y luego País Vasco, pues reforzando en este caso la entrada de Bildu en, pues eso, en más ayuntamientos y en, sí, bueno, y en las juntas que Guipúzcoa era su gran objetivo. Parece que va a haber pinza de PNV, PS y PP, creo que también hacía falta su voto. Y nada, eso, que es algo, como digo, esas tres comunidades que sí que tienen, digamos, como un tinte más nacionalista y por tanto unas políticas o unas dinámicas más diferenciadas, el resto de comunidades que, pues eso, monolingües, ¿no? Digamos, o que no tienen si esas problemáticas o esas peculiaridades y que se han visto totalmente afectadas por el enfoque nacional, independientemente de las políticas llevadas a cabo en cada autonomía, pues donde había gobierno de izquierda este ha sucumbido hacia uno de derechas y donde había uno de derechas este ha reforzado su hegemonía, como en el caso de Murcia y Madrid. Eso es, eso es. Sí, bueno, en primer lugar, el tema de Extremadura, ¿no? Yo creo que está dando mucho que hablar Extremadura, ¿no? Porque, bueno, su candidata María Guardiola, ¿no? María Guardiola, ¿no? Eso es. Del PP, ¿no? Bueno, pues en teoría ya había escuchado, ¿no? Ciertas fuentes que decían que Fernández Vara iba a dejar su puesto, ¿no? Como candidato, como líder del PSOE extremeño, ¿no? Sin embargo, un día después, vamos a decir, Fernández Vara, ¿no? Anunció, ¿no? Que al ser la primera fuerza, ¿no? Al ser la fuerza más votada, el Partido Socialista en Extremadura, iba a intentar, bueno, pues que se formase un gobierno, ¿no? En cambio, bueno, pues María Guardiola ya estaba despidiéndolo, ¿no? Sin embargo, eh, sin embargo, bueno, pues tendremos que ver qué pasa, bueno, pues cuando se constituyan estas cortes en Extremadura, ¿no? Porque, bueno, María Guardiola sí es verdad que ha mostrado un perfil en comparación con otros candidatos del PP que un poco más renovador, ¿no? Un poquito siguiendo, vamos a decir, esa línea de Núñez Feijóo antes de que llegase al PP nacional, ¿no? Y bueno, pues ahora está en esa disyuntiva de tener que a lo mejor pactar con Vox, ¿no? Y mientras tanto, bueno, pues propugnaba ciertas políticas, ¿no? Que, sobre todo en materia social, ¿no? Que, bueno, pues se acercaban, ¿no? Hacia posiciones, pues más progresistas, entre comillas, ¿no? Sin embargo, pues bueno, a lo mejor tiene que pactar con ellos, ¿no? Y mientras tanto, Feijóo ha dicho que, bueno, pues siguiendo esa consigna de que gobierne la primera fuerza en todas las comunidades, bueno, pues ha dicho que a lo mejor Extremadura pues se puede dejar de lado, ¿no? Sí, por eso decía, claro, en mi primera intervención que Extremadura realmente es una incógnita al final de qué va a suceder, porque no está nada claro ni cuál va a ser la doctrina. Es decir, ahora mismo la pelota está en el tejado del Partido Popular realmente, ¿no? Tanto de María Guardiola como sobre todo de Núñez Feijóo, que en ese sentido pues tiene que pues, sentar cátedra de qué va a hacer ahí y qué va a hacer en el resto, ¿no? Si realmente ese mantra tantas veces repetido y equivocado, en mi opinión, de la lista Sí, más votada, porque esto al final es sistema parlamentario y hay que pactar con las fuerzas, en este caso, a disposición de la Cámara, sea en el lugar que sea. Porque, bueno, es decir, no hay más que ver la hemeroteca de anteriores ocasiones y ver no funciona. cuándo se ha utilizado a favor, cuando venía bien, y en cambio bueno, en 2019, en 2015 se utilizaba este mantra porque sucedía, pues eso, que se era primera fuerza, pero no se llevaba por sí solo. Y en cambio el 19 era al contrario, muchos ayuntamientos o la comunidad, pues sucedía al contrario, ¿no? Pierdes la primera fuerza, pero tu bloque suma mayoría. Y ahora pues vuelve a suceder lo mismo, que se vuelve un poco a tomar esta consigna porque hay más comunidades, más territorios en los que se puede utilizar a favor de los que no, pero realmente la primera perjudicada en este caso es en este caso, pues bueno, María Guardiola, ¿no? su representante, ¿no? Su líder en Extremadura. Y claro, como que se han dado varios tumbos, ¿no? A lo largo de la semana, porque el primer mensaje era, vamos, o el de la misma noche electoral era, va a haber acuerdo con Vox, y de ahí el anuncio de Vara rápidamente de dimitir. Y luego ese paso atrás, en el momento en el que primero ella sorpresivamente pide a Vara abstenerse para gobernar ella, cuando realmente no sé hasta qué punto tiene legitimidad teniendo en cuenta que ha sido segunda fuerza, Eso es. y luego ha pedido permiso a Núñez Feijóo para pactar con Vox. No están ahí, pues eso, los asuntos sobre la mesa. Yo creo que el paso a dar siguiente va a ser eso, sentarse con Vox, y no sé si querrán entrar o no, pero vamos, que Hombre, quieren. Es en decir, ese sentido, pues están en ese momento. habrá que ver con el día más Ah, votada sí. que se tenga que abandonar o no. Sí, 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 pero que al final Vox está en ese momento, ahora mismo, en el que su prioridad tiene que ser entrar en los gobiernos. Es decir, si en 2019 se seguía más la lógica de, bueno, pues abrirse, ¿no? Aceptar
apoyar desde fuera, ahora la lógica es gobernar, ¿no? O estar en el gobierno, ¿no? Y más siguiendo esas lógicas cortoplacistas, ¿no? Que en 4 años no sabe dónde vas a estar, ¿no? Y esto lo digo sobre todo a estos partidos nuevos, ¿no? Véase Ciudadanos, Podemos y Vox, ¿no? Porque recordemos que hace unos meses Vox tampoco estaba en su mejor momento, es decir, Andalucía igualó los resultados, es decir, consiguió creo que 2 escaños más y encima con una figura que en su momento era tan potente como Macarena Olona, que luego hablaremos de ella, y su Caminando Juntos. Y bueno, y luego también, bueno, pues los niveles de apoyo tanto a Abascal y Vox, pues no habían retrocedido, ¿no? Entonces, bueno, pues este 28M ha sido, bueno, pues un momento importante para Vox, porque ha entrado en parlamentos que antes no habían hecho, y además tienen esa llave de poder gobernar conjuntamente con el PP, ¿no? Así que bueno, veremos. Si es verdad que Extremadura está en esa disyuntiva, ¿no? En esa, bueno, pues la pregunta de si al final gobernarán con PP y Vox, ¿no? Veremos qué ocurre con Fernández Vara, ¿no? Porque lo va a intentar el primero, ¿no? Y bueno, entonces Guardiola pues va a tener que hacer un poco la combinación, ¿no? El juego combinativo. Entonces ya veremos cómo saldrá eso, ¿no? Guiño, guiño. Sí, sí, a ver, claro, realmente ahora mismo es más allá de Extremadura, sino en el contexto general de toda España, un momento clave para Vox como partido a nivel nacional, ¿no? Puesto eh, que hay muchas formas de evaluar, en este caso, el resultado que obtuvieron el pasado domingo. Si lo comparamos con las autonómicas y municipales de 2019, el balance puede ser claramente positivo, ¿no? Puesto que han ganado muchos votos y muchos concejales. Pero es cierto que yo creo que sí que se percibe cierto estancamiento, ¿no? Como que han alcanzado el techo de momento hasta que no se decían entrar a gobiernos. Por eso realmente yo creo que tienen que entrar para poner a prueba realmente esas políticas, que si se quedan afuera, pues yo creo que todo ese potencial de seguir creciendo en otro tipo de electorado del que ya tienen, pues se va a ver un poco paralizado y que esa sensación de estancamiento, como bien has comentado, ya empezó en Andalucía. Y claro, ya no solamente que crezcan, sino que si lo hacen solamente en lugares donde ya el PP de por sí llega a mayoría absoluta o no les necesita, pues de cara a la siguiente legislatura podría reforzar ese mensaje de que Vox pues no es necesario. Eso Y es. eso de cara a ese electorado que no tiene totalmente fijado, pues puede suponerles pues eso, un perjuicio, puede irles en contra y si no entran ahora, pues tienen la prueba de fuego, ¿no? El 23 de julio en las generales. Eso es, sí, sí, sí. Y luego, por ejemplo, lo que comentabas en Asturias, ¿no? El otro día, bueno, es decir, creo que fue ayer, se confirmó que al final el bloque de izquierdas mantendría mayoría absoluta, ¿no? Eso es importante porque, bueno, pues ahí en este caso ya no gobernarían PP y Vox, sino que Barbón, ¿no? Adrián Barbón mantendría el gobierno, ¿no? Con un bloque de izquierdas, ¿no? Con Izquierda Unida y con Podemos por separado, recordemos. Y bueno, si quieres vamos repasando rápidamente eso, las otras comunidades. Cantabria, por ejemplo, ya hemos sabido, ¿no? Que el PRC va bueno, a votar a favor de un gobierno del PP, pero no dentro, ¿no? del PRC, sino bueno, pues desde fuera, ¿no? Y en este caso, pues el PP no tendría que gobernar con Vox, ¿no? Mientras tanto voy a poner el gráfico este del Gran Continente porque nos puede ayudar, es decir, en tema autonómico nos puede ayudar para ver mejor este caso, ¿no? O el tema de la mayoría de derechas, ¿no? Eh, Luego, por ejemplo, en Navarra, lo más probable es que Chivite no continúe. Yo diría que sí, ¿no, Alberto? No. Sí, Navarra, como he Es decir, comentado comunidad autónoma. anteriormente, se ha repetido, sí, es que realmente se han repetido los resultados electorales de 2019, más allá de que a la derecha pues va desunida y han entrado en este caso UPN, el PP y Vox y Ciudadanos pues, se quedó fuera. Y la clave realmente en Navarra no es tanto el gobierno autónomo, sino Pamplona, que Pamplona sigue siendo una total incógnita. Pero vamos, Navarra como vamos, se va a repetir el mismo pacto, entiendo yo, del tripartito y con Bildu desde fuera. Claro. Y lo que comentabas de Pamplona, ¿no? También llegaron noticias de que aquí el PSE haría la pinza, ¿no? Es decir, y dejaría fuera a Bildu, ¿no? Para que, bueno, pues gobernase, no se sabe si UPN o Geroa Bay, ¿no? Claro, es decir, en principio, al menos a día de hoy, es decir, el PSN se ha opuesto en la misma medida tanto a apoyar en este caso a UPN como a H. Bildu.
Entonces, la vía que se estaba abriendo en los últimos días era apoyar a Koldo Martínez, que es el candidato de Geroa, ¿no? Una coalición que engloba al PNV, e intentar pues, que este sirva un poco de enlace entre Bildu y el PSN en cuanto a, pues eso, a intereses comunes que también tienen en la comunidad foral. Yo creo que ahora mismo esta es la vía por la que van a querer apostar estas semanas. Entonces también UPN fuera, ¿no? Es decir, en este ¿Es que, caso, perdón? que UPN en Pamplona fuera, no Yo gobernaría. creo que lo tiene bastante complicado a día de hoy por las relaciones que hay ahora mismo entre PSN y UPN. Y UPN realmente, pues sí que tuvo acuerdos con el PSN durante muchos años, pero a partir de, pues eso, de 2015, cuando perdió el gobierno, sí que yo creo que realmente, bueno, al menos desde Madrid, ha dado esa impresión. Eso sí. Faltaría Javier para confirmarlo. Perdieron un Javier, poco ven. esos vínculos que tenían y en el 2019 ya se confirmó porque realmente podrían haber vuelto a refrendar ese pacto sí los nacionalistas y no sucedió así. Y ahora realmente hay esos números para repetir esa coalición y yo creo que Ujú. lo natural sería sostenerlo. Vale. Y bueno, luego La Rioja, que eso pasaría a ser de derechas, seguro. La Rioja, sí, La Rioja al final, bueno, es una comunidad tradicionalmente conservadora Claro, lo del y tanto la PSO, lo del comunidad PSOE como fue algo raro, vamos a decir. muy excepcional, sí, sí, porque al final ahí era una de las comunidades, si mal no recuerdo, que Vox se quedó a poquito de entrar, pero no llegó a hacerlo. Una comunidad que reparte pocos escaños, que sí que tiene un sesgo algo más mayoritario. Y nada, eso, es decir, fue por muy poquito, pero hubo ese gobierno de izquierdas. En cambio, ahora, pues sí que, bueno, de hecho ha conseguido la absoluta el PP, Y luego, tanto en ayuntamiento como en comunidad. luego Aragón, que Aragón también, Azcón, ¿no? Sería del PP. Sería Sí, para el PP gobernando junto con Vox. En este caso Lambán, ¿no? Que también forma parte de esos varones socialistas, ¿no? Que bueno, tienen bueno, pues un poco un sesgo conservador, vamos a decir. Y en este caso sí es verdad que no, que aún así ni no han podido retener, ¿no? Aragón, ¿no? Es decir, yo creo que también tiene que ver un poco sí, con la Aragón en ese división de la sentido yo lo izquierda, de las izquierdas es decir, fuera del PSOE, más allá de eso. Chunta y claro, y demás. Aragón, exactamente, y Aragón también, yo creo que también se le podría considerar una tierra que era socialmente y ligeramente conservadora, pero bueno, como bien comentaba, como bien se titulaba sí, un libro, se podría considerar Ohio. un poco el Ohio de España, ¿no? Porque al final es una comunidad pues que sí que en los rurales es conservadora, pero luego sí que tiene núcleos más progresistas y que sirve un poco de péndulo y sí, de péndulo Mm, sí. y un poco de termómetro social de cómo está España en ese momento y ahora mismo pues sí que pues, oscila claramente hacia la derecha, ¿no? Puesto que las tres capitales pasan a ser del PP y la comunidad también. La comunidad sí que se ha distanciado un poco de lo que era la media de encuestas, porque sí que más o menos todas situaban en empate técnico y daban un papel de llave a Aragón existe, que al final pues no ha sido tal. Ujú. Que claro, Aragón existe es de esta rama de Teruel existe y demás, ¿no? Sí, sí, al final ha acabado entrando como, pues eso, como se preveía, pero al final su papel va a ser residual porque realmente, aunque no quisiera pactar con Vox, realmente no da los números para que haya otra mayoría Ujú. alternativa. Luego Comunitat Valenciana, ¿no? Al final, en este caso también PP Vox podrían gobernar. Al final Botanic está out, está fuera, ¿no? Porque, bueno, recordemos, Compromís dentro, ¿no? Luego PSOE dentro también, pero, claro, Podemos, liderada en este caso por Héctor Llueca, fuera, ¿no? Se quedó eso con un 4 y pico, 3,9 por ahí, ¿no? Entonces, al final... Claro, es decir, la reedición del Botanic estaba en si entraba Podemos. Y si no entraba, pues al Exactamente. final estaba, es decir, le estaba claro que Mazón, ¿no? Pues lo más seguro que gobernase, ¿no? Y es lo que ha pasado. Ahora vamos a ver. Sí, realmente Comunidad Valenciana yo creo que podría ser un poco la representación de lo que va a suceder a nivel nacional, en el sentido de que hay un cambio, ¿no? Una oscilación de un gobierno de izquierdas a uno de derechas. En la derecha, pues en este caso el PP se come por completo a Ciudadanos, cosa que ha sucedido exactamente igual en Valencia municipio. Vox crece de manera, bueno, pues relativamente cómoda, exigirá entrar en el gobierno, tiene una relación de 3-1 con respecto al PP, al igual que Castilla y León. Y luego, en cambio, pues el reparto, digamos, la distribución de voto que hay en las izquierdas, pues hace que en este caso el PSOE crezca de forma estéril a partir de sus socios
y en este caso, pues esa izquierda nacionalista que es Compromís se mantenga y la otra pata de la coalición pues termine de caer, ¿no? Como era en este caso pues, Podemos. Sí. Y bueno, luego esto Madrid, en este caso mayoría absoluta Ayuso, ¿no? Yo creo que, bueno, pues en lo que es las noticias más destacadas del 28M, bueno, pues obviamente conseguir la mayoría absoluta del PP es destacable, pero bueno, al final, comparado con otras comunidades donde hubo más sorpresas, pues bueno, lo de Madrid quedó un poco, pues eso, en un segundo plano, vamos a decir, aunque obviamente también fue una noticia destacada, ¿no? Pero bueno, al final, pues es, noticias más destacadas de 28M, pues podrían ser más bien tanto Comunidad Valenciana, Extremadura, ¿no? Y demás, ¿no? Yo creo que esas comunidades, o Aragón, ¿no? Serían más destacables en ese sentido, ¿no? Porque lo de Madrid, lo de la Comunidad de Madrid, estaba algo más claro, ¿no? Sí, sí, en ese sentido la verdad que Madrid era de los, no, de los territorios en los que la Dirección General del PP estaba más tranquila y más teniendo en cuenta cómo se nacionalizaba la campaña, ¿no? Mm. Sí, es decir, que en ese sentido, pues sí que pues se veía un poco más la excepcionalidad de la campaña que fue de 2021, en la que se recuperó pues todo ese votante que había pasado a Ciudadanos anteriormente. Y ahora realmente, pues bueno, pues todo lo que era un poco la campaña nacional y bueno, y la gestión que haya podido llevar a cabo el gobierno de Díaz Ayuso, pues ha hecho el resto una comunidad que socialmente es bastante conservadora. Y bueno, y así lo lleva demostrando, ¿no? Con más de, pues eso, 28 desde el año años casi gobernando el 95. PP, ininterrumpidamente. 28 años gobernando la derecha y 4 pues serán 32 y ya en este caso pues sin tener que depender de Vox, que igualmente pues bueno, ha caído y se ha sostenido, digamos, 81, ¿no? 81 escaños de la derecha y al igual que en Comunidad Valenciana, pues con no sé cuántos miles de votos obtenidos por Podemos que se han ido Ah, también. por el desagüe al no Pero llegar en a este ese caso se ha deseo. quedado más cerca del 5%, pero tampoco ha llegado, porque sí es verdad que Alejandra Gancito, sobre todo, había sacado al final de la campaña, ¿no? El tema de debates y demás, mientras que Mónica García, a nivel candidatura, había flojeado un poco. Pero claro, Podemos fuera también, y eso yo creo que también ha hecho que el PP haya conseguido mayoría absoluta. Es decir, a lo mejor, pues, si hubiese llegado a Podemos, si hubiese entrado a Podemos, el PP tendría que gobernar o pactar con Vox, pero bueno, en este caso no ha entrado Podemos y el PP ha conseguido la mayoría absoluta, ¿no? También decir, no sé, creo que no sé si lo has comentado, ¿no? Lo de Vox que ha conseguido un escaño, ¿no? Y se le ha quitado al PP, Sí, ¿no? ha terminado. Aunque el PP mantiene mayoría absoluta, ¿no? Por dos años más. Luego, tema Baleares, ¿no? Yo creo que también era bueno, otra de las comunidades al final que era lo más posible que virase hacia la derecha, ¿no? Y así ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues Armengol no ha podido retener, ¿no? Un gobierno en Baleares y bueno, bueno, ya se ha confirmado que va a ser la candidata, bueno, la número uno por Mallorca para las generales, es decir, ahí bueno, pues sigue en la política de una u otra forma. Sí, bueno, eso la verdad que va a ser bueno, un mantra, una decisión del partido con la mayoría de los líderes expresidentes, ¿no? En sus respectivos territorios también ya ha sido oficialmente nombrado Óscar Puente, ¿no? Por Valladolid, que ha dejado de ser alcalde No lo sabía, ¿eh? de la capital No lo de sabía. Castilla y León. Sí, sí, pues también ha sido. Pero, Sí, él ya mismo había comentado que no se veía como líder de la oposición tras 8 años de alcalde y nada, pues va a dar el salto al Congreso. sí, bueno, pues eso. Estar ahí, ¿no? Es poco eso. Pues Ábalos, ¿no? Cuando dejó de ser ministro de Fomento, pues ahí estaba. Carmen Calvo igual, ¿no? Y demás. Bueno, y bueno, ya hemos. Carmen, ¿Qué? ¿Carmen Calvo qué? que Carmen Calvo no va a listas. ¿Eh? Que Carmen Calvo no va a lista, creo. No, no estaba, sí estaba. Carmen Calvo estaba hasta, es decir, dejó de ser vicepresidenta y luego No era. digo ahora, que no, Ah, no, que creo que ahora, no va ahora. ahora en lista. No, no, yo Ahora, digo, ahora. no, yo digo que cuando dejó que aunque dejase de ser Sí, ministra, estaba como diputada, ¿no? como diputada. Eh, Luego, ¿qué más? Bueno, Canarias, al final, en este caso parece que va a conseguir la izquierda bueno, el bloque de izquierda retenerla, aunque en lo No, que es. ¿Tú crees que no? no, yo creo que va a haber. Pero si Ah, bueno, llegan claro. Coalición Canaria Ay, y de verdad, PP. Coalición Canaria, ¿no? PP. Claro, claro. Coalición Canaria. Coalición Canaria PP y creo que necesitaban luego el apoyo de la agrupación RN Independiente, que es, sí, bueno, una escisión de Coalición Canaria en el Hierro.
Sí, sí. Vale, pues Y que en principio ellos ya han alcanzado lo que es un acuerdo programático, que bueno, también se traducirá en reparto de consejerías, pero vamos, que es bastante improbable que se reedite el Pacto de las Flores de izquierdas allí. ok. Sí. Y bueno, ya si te parece comentamos eso de las municipales, un poco más así, Sí. por las más destacadas, ¿no? Y si quieres empezamos por Barcelona, que bueno, en este caso Trias quedó en primer lugar. Las encuestas decían que ese primer lugar iba a estar más disputado entre Collboni, Jaume Collboni del PSC y Ada Colau en Comú Podem. Pero al final Xavier Trias, exalcalde de Barcelona, ¿no? Del 2011 al 2015, ¿no? Pues va a volver. Yo creo que bueno, ha funcionado muy bien esas retóricas de inseguridad y demás. Han funcionado muy bien, ¿no? Esos framings, ¿no? Y bueno, pues Ada Colau, pues no va, en este caso ya no va a ser, no va a reeditar, ¿no? Un nuevo mandato como alcaldesa de Barcelona, ¿no? Sí, realmente sus posibilidades se han visto muy reducidas bueno, en estos últimos días cuando tras el recuento del voto en el exterior no se ha sí se ha confirmado en este caso que Colboni quedaba por delante, porque si no Eso. igual iba a tener posibilidad. La verdad que ha sido yo creo que la lucha más bonita, y bonita en términos de pues eso, de pelea bueno, Términos en de un principio iban a consumo ser de la cuatro política. partidos, al final sí, sí, realmente, claro, realmente sí. Pero una vez que Esquerra sí que en las encuestas se veía y luego se confirmó el domingo que iba a quedar pues más descolgado, más por detrás, y eso que en las últimas sí que fue primera fuerza. Y como tú bien dices, pues sí, Trias al final escondiendo la marca de Junts y haciendo una campaña muy personalista, incidiendo en temas clásicos que a un votante quizá no únicamente independentista, pues más observador, pues que abogue por lo que pues eso, atacar lo que es la inseguridad Más ciudadana y turismo. recuperar pues eso los dogmas clásicos, ¿no? Pues de la Sí, economía, volver el a empleo, a un el dinamismo Maragall conservador. Sí, sí, realmente es eso, es decir, sin dejar de ser nacionalista, pero bueno, recuperar un poco, pues eso, ese barcelonismo, digamos, más burgués Sí. y más conservador, sobre todo en, pues eso, en los barrios donde podía sacar, pues ha recabado todo ese voto realmente. Eso es. Luego, ¿cuál dirías? Hemos repasado ya Pamplona, Madrid, Ciudad de Madrid, bueno, pues Almeida, ¿no? Ha conseguido, bueno, pues mayoría absoluta, ¿no? Fuera de cámara ya hemos comentado que yo creo que, bueno, le ha venido muy bien el fenómeno Ayuso, ¿no? Yo creo que eso, pues ha ido Sí. como, ¿cómo se llama? Bandwagon, el efecto bandwagon, ¿no? Como se diga. Es decir, que ha ido por detrás a rebufo y ha conseguido, bueno, pues esa mayoría absoluta, ¿no? Es decir, bueno, pues ese tipo de voto que si no hubiese habido autonómicas, pues a lo mejor el arco político de la Ciudad de Madrid habría sido de otra manera, ¿no? Sí, sí, porque de hecho, a ver, quizá ya en las últimas semanas no tanto, pero sí que hubo unas semanas que realmente, si ese gobierno era a la derecha, sí que no llegó a haber empate técnico, pero sí que podía estar en duda. Pero claro, en las últimas semanas, lo que es la marca del partido y sobre todo en este caso que hubiese también elecciones autonómicas, tiró a su favor para que esa diferencia que existía en porcentaje de apoyo en la ciudad de Madrid a Almeida y Ayuso cada vez se redujera y prácticamente fuese mínima el día de la elección, pero de haber sido solo municipales, que ya son cavilaciones, igual estaríamos hablando de otro resultado. Al menos no de absoluta, eso sí que yo creo que está más o No, eso menos sí, claro. sí, sí. Porque de hecho la consiguió justa, Sí, sí, claro. sí. Claro, y bueno, en este caso ya Ciudadanos ha desaparecido, bueno, con casi todo el mapa político, ¿no? Ya hablaremos luego de que no se va a presentar el 23J, pero bueno, en este caso que había sido, bueno, pues había destacado Ciudadanos, sobre todo por su candidata, ¿no? Y bueno, en el momento de que fue durante la primera alcaldía de esto de Almeida, bueno, pues Villacís ocupó el cargo de vicealcaldesa, pues bueno, al final Ciudadanos, bueno, pues no ha entrado. En este caso Villacís ha tenido que ser candidata de Ciudadanos muy a su pesar, ¿no? Porque, bueno, eso ya se sabe, ¿no? Que Villacís ya veía cómo Ciudadanos no iba a conseguir entrar en la ciudad de Madrid bueno, pues se había postulado, ¿no? Pues para, bueno, pues ocupar algún puesto en la lista del PP, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí intervino Ayuso y dijo que los que se tenían que haber ido al PP tenían que haber sido, es decir, de Ciudadanos al PP tenían que haber sido hace 2021 y ahora es oportunismo puro y duro, si no lo era antes también, pero bueno, en este caso Ayuso no dejó que entrase y bueno, pues Villacís ha tenido que ir, bueno, pues por Ciudadanos, muy a su pesar, como digo.
Sí, yo creo que realmente en ese extraño movimiento y desde luego poco inteligente dio la puntilla, bueno, a su candidatura y al proyecto político de representación ciudadana realmente, porque era el único sitio en el que quizá todavía había posibilidades serias de entrar, de mantener representación. Al final, pues hombre, joder, te da mucha visibilidad ser que no vicealcaldesa, pero no existe sino teniente alcalde en la capital de España. Y bueno, era que ese movimiento, pues queriendo ser una corriente interna del PP y al final no llegarse a traducir o comentar otras formas alternativas, presentarse en coalición Con Vox. o con otro independiente. Es decir, nunca quedó realmente muy claro cuáles eran sus intenciones, al final no lo consiguió y realmente fue una campaña, pues eso, bueno, defensiva y al final ya sabemos que las campañas de un partido, pues eso, que va en decrecimiento y que inciden más en el hay que entrar que en la ilusión que puedes vender, pues no, pues, Eso es es. decir, no funcionan y que realmente, pues bueno, todo ese electorado que podía quedar, pues ya se había ido, como efectivamente yo iba a hacer, al PP y ya está. Sí que verdad que me sorprendió lo bajo que fue al final el resultado, porque 3,2. como había... No, menos, yo creo que fue menos todavía, ¿eh? Fue 2,9. dos y pico, fue por ahí, sí, sí, sí. Y Y luego yo pensaba, también, digo, bueno, que sí. se iba a quedar en torno al 4% y al no llegar al 3%, pues hombre. Y en la Comunidad de Madrid fue del 1,5%, así que ya estábamos. Y luego también Podemos, ya no Comunidad de Madrid, sino de Ciudad de Madrid, es decir, con Roberto Sotomayor a la cabeza, tampoco consiguieron representación, ¿no? En este caso un poquito por delante de Villacir, no sé, en el 4 estaría, 3 y pico. Ellos sí, un poquito sí, cuatro con algo, sí, Mm, pero también mm, igual lejos, sí. sí, y bueno, pues eso tampoco, pues tampoco entró Podemos, ¿no? En 2019 que iba Podemos, Izquierda Unida, bueno, con la candidatura de Carlos Sánchez Mato, bueno, pues tampoco consiguieron entrar y esta vez, pues con Roberto Sotomayor tampoco lo han hecho, ¿no? Y bueno, luego otras ciudades, bueno, Valencia al final, Joan Ribó pues no va a conseguir ese tercer mandato como alcalde, ¿no? En este caso, bueno, pues el PP lo más seguro bueno, pues consiga la alcaldía, ¿no? Y aquí no comentar mucho más, ¿no? De Valencia, ¿no? Tampoco entró No, Podemos, se quedó más lejos Valencia, aún. Valencia es verdad que, bueno, sí que era. Que ahí en ese sentido, eh, lo que es el giro a la derecha se explica no tanto por una caída en este caso, pues de los socios del PSOE, sino porque realmente esa alcaldía de 2019 se sostuvo por muy pocos votos en aquella ocasión y realmente Compromís se ha sostenido los mismos concejales, sino que al Ujú. final realmente se ha movido poco voto y es lo que ha terminado declinando, porque al final ha sido un concejal que ha pasado de estar en favor de la izquierda a en favor de la derecha, no ha sido como en otros que sí que, pues eso, se ha movido por Ha mucho habido más más, ventaja, ¿no? más margen, claro. Sí, Y bueno, bueno, y luego, claro, al final todos esos votos de Podemos que también pues no llegan a entrar. exacto. Bueno, que se han quedado mucho más lejos, es decir, con Mm. Pilar Lima creo que han estado en el uno y pico, ¿eh? Es decir, o dos, o no han estado cerca de ese 5% que muchas veces parece un umbral alto, ¿no? Y bueno, en este caso, Joan Ribó, aunque no sea alcalde, bueno, pues ha dicho que lo más seguro que esté en la oposición, ¿no? Y bueno, Sevilla en este caso también, esto para el PP. Bueno, en 2019 fue Juan Espadas, ¿no? Que luego sería candidato por la Junta de Andalucía por el PSOE, que consiguió, bueno, pues que Sevilla, bueno, pues fuese del PSOE, ¿no? Pero ya en este caso, en 2023, el PP va a gobernar, ¿no? Antonio, ¿quién era el alcalde del PSOE tras Juan Espadas? ¿Antonio Hernández? No, Antonio. Antonio Sanz, creo que se llama, creo que Antonio se Sanz. llama, creo. Vale, vale. Sí. Claro. No, Y, hombre, la verdad que, a ver, Sevilla, a mí la verdad que me sorprendió, porque yo sí que esperaba que lo fuesen a mantener. Al final es un ayuntamiento que ha estado la mayor parte de la democracia en manos del PSOE, pero bueno, al final, bueno, también es un poco signo de, pues eso, de los tiempos y de la ola de derechas que hay ahora mismo. Y al final, pues eso, si suma, mm, bueno, acabó por delante incluso el PP del PSOE y con Vox pues suma absoluta, clara, vamos. Y eso que el creo. candidato del PP también sí, también es cunero, había sido alcalde de Tomares, que es un pueblo de las afueras de Sevilla. Ujú. Es decir, que no era como de Sevilla como tal, ¿no? Un poquito. No, realmente venía, pues eso, y venía de ser alcalde de otro municipio. Y bueno, Cádiz. Cádiz en este caso, bueno, Kichi.
no se presentaba, ¿no? Él dijo ya en su día, cuando tomó el cargo en 2015, que iba a estar 2 legislaturas, lo cumplió. Lo digo así remarcando porque muchas veces eso no pasa, ¿no? El decir que voy a estar tantos años y luego no se cumple. En este caso, Kichi sí lo cumplió y bueno, aquí decir que al final esto no va a gobernar la izquierda, en este caso parece que lo más probable es eso, que la derecha gobierne, ¿no? Tú ya habías dicho, ¿no, Alberto, que bueno, esa candidatura independiente de Podemos, fuera de eso, de Izquierda Unida, Adelante Andalucía y Más Andalucía, bueno, pues también ha sido diferencial, ¿no? A la hora de que gobernase la izquierda en Sí. 2023 en Cádiz, ¿no? A ver, es cierto, claro, que al final realmente, bueno, Cádiz también había sido, bueno, a su situación en Andalucía, un terreno, pues eso, del Partido Popular, había estado, si mal no recuerdo, 24 años gobernando la Teófila Martínez, ¿no? Del PP ininterrumpidamente, y tuvo que llegar en este caso, pues la ola del cambio en distintos ayuntamientos, pues a través de la figura de Kichi, que sí que ha sido muy popular, en el 19 revalidó gobierno, quedándose a uno de la mayoría absoluta. Y claro, es verdad que al no repetir él, pues sí que las opciones de la izquierda disminuían y claro, ya en el momento en el que no iban todos unidos, pues efectivamente no solamente se ha puesto en riesgo, sino que ha sido así, ¿no? Que decir, el PP ya no solamente ha sido primera fuerza, sino que incluso consiguió la absoluta y ha recuperado la ciudad. Sí. Bueno, Málaga es San Francisco de la Torre, con mayoría absoluta. Bueno, Murcia, perdonad a los murcianos que nos estéis viendo, me lo he saltado, yo no sé por qué me salto Murcia, pero comunidad autónoma, para el PP, que va a gobernar con Vox, y bueno, Murcia también capital, pues para el PP, no, esto aquí en este caso no es una sorpresa, ¿no? Murcia siempre ha tendido más hacia la derecha, ¿no? Y bueno, pues en este caso se ha confirmado. Carolina Darias iba por es decir, Gran Canaria, ¿no? Es decir, Sí, ella va a ser alcaldesa de Gran Canaria. Y si ahí el PSOE ha mejorado el resultado, no llega a la absoluta, pero vamos, que sí que lo mantiene para la izquierda, y Santa con Cruz esto de la paz. para el PSOE también, ¿no? Bueno, aquí pone primera Santa, fuerza, a lo mejor, bueno, pues consigue el PP gobernar. Santa Cruz se me escapa, porque estaba, es decir, estaba muy cerquita a Coalición Canaria, que es, bueno, al final es la isla, ¿no? En la que más apoyo tienen. Entonces no te sabría Espera, decir, vamos a no recuerdo mirarlo. ahora mismo si Coalición Canaria Ujú, suma o vamos no. a mirarlo No sé. rápido. Eh, Santa Cruz, Tenerife. De Tenerife. Sí, pues eso, 10 del PSOE, 9 Coalición Canaria, 3 Vox y 5 PP. Es decir, que gobierna la Vale, derecha, vamos, es que pues, no pues gobierna gobernantes. la derecha. Sí, sí. Y bueno, pues al final los alcaldes de en cambio en 2019, bueno, pues consiguieron algunos mantenerse, pero ya esta vez como que no. Es decir, Efectivamente, Ada no es Colau que fuera, realmente. Joan Ribó fuera, Exactamente. Kichi no se Kichi presentó, fuera. pues se En la finit. representación, pues eso, de un fin de ciclo, de todo lo que fue, ¿no? La ola del cambio, los ayuntamientos del cambio, con un montón de, bueno, de formas diferentes, porque no era todo bajo la marca No, bueno, Podemos, por sino un ejemplo, en montón de, pues Pamplona, eso. Bildu, ¿no? Efectivamente, exactamente. Es decir, ya no solamente, claro, de fuerzas y fuerzas populares, fuerzas nacionalistas, pues bueno, agrupaciones de electores, como fue ahora Madrid también, en 2015, Eso es. coaliciones, partidos de izquierdas con diferentes denominaciones, pues que llegaron al poder, la mayoría lo perdieron tras una elección en el 19, pero bueno, todavía sostenían, bueno, ciudades importantes, al final la segunda y tercera ciudad de este país Y Madrid y era, ya en pues Ciudad de no, Madrid era la primera no queda. fuerza. Y en Madrid, bueno, y en Es Madrid a pesar decir, de perderlo en el y bueno, y en 19, este siguió caso, siendo. en la campaña electoral de este 2023 también hacían o recogía mucho ese espíritu carminista, ¿no? Entonces, bueno, aquí también se ha confirmado que ya el carminismo en todas sus formas y maneras, ¿no? Porque también recuerdo Recupera Madrid, esa pequeña agrupación de... No sé al Bueno, final que tranquilo. consiguieron, Nada, pero nada, madre nada. mía. Estuvieron, creo que estuvo por delante de hasta el Palma. Nada, nada, nada. Entonces, bueno, pues el carvinismo, eso también hacia Madrid fuera. Bueno, aquí, mira, nos han escrito. Corderillo degollado, ¿qué tal, Corderillo? Siempre un placer verte por aquí, por el chat. Pinta la cosa regular para la izquierda general. Bueno, pues ahora lo comentaremos un poquito más en profundidad, ¿no? Y Ramírez Juan nos comenta, ¿en Barcelona creéis que gobernará Trias o Collboni? Esta es una pregunta. Bueno, pues sí, lo hemos hablado un poco antes y yo creo que, bueno, y Alberto creo que también, pues está
parece más tirando hacia Trías, ¿no? A ver, ahora mismo realmente es una incógnita, pero vamos, me inclinaría hacia que gobierne, hacia la opción de que gobierne Trías, no tanto porque sea primera fuerza, que también porque al final por la propia legislación hace que si no hay acuerdos entre las fuerzas políticas, gobierna en este caso la isla más votada, que lo es. Y segundo, un poco por la precipitación de la convocatoria de elecciones generales, de que lo que ha supuesto desde luego es que haya una unificación un poco de las fuerzas del independentismo que, bueno, no lo hemos comentado, pero se han dado un buen revolcón realmente en estos comicios, han perdido, En lo he leído en Cataluña, el Confidencial, porque por en ejemplo, Cataluña, sí, en sí, Euskal en Herria País y Vasco no. demás, en este caso Bildu ha sido la fuerza más votada. Bildu ha crecido, pero bueno, pero ha sido a Bueno, costa del en PNV Euskal, también, así que en Euskal ese Herria. sentido en electores más o menos se ha mantenido igual, pero en Cataluña han perdido más de 400.000 votos realmente, y la CUP ha perdido, Esquerra ha perdido bastante, y bueno, y luego Junts sí que ha perdido en el territorio, pero donde lo ha compensado sobre todo era en Barcelona, como he comentado Mm. antes. Entonces yo creo que ahí, claro, Esquerra ya sí que más o menos se ha negado por activa y por pasiva que haya algún tipo de entendimiento entre, pues eso, entre lo que fue el tripartito, ¿no? Con Colau y con Colboni. Pero claro, realmente por sí solo tampoco llega Trias Con Maragall. con Maragall. Si en cualquier caso hace falta Un apoyo la externo. participación de tres de los partidos. Entonces, bueno, pues veremos si, no sé, no te sabría decir. Igual quizá lo más probable sea Trías mejor con Trías Maragall y a lo Colboni mejor desde Colau fuera. desde Pero fuera. bueno, No sé. recordemos que estamos en un momento ahora, en esta formación de gobiernos autonómicos y municipales, que hay una nacionalización de lo que es la política, ¿no? Y bueno, pues si recibimos una noticia de que Colboni ha aceptado que gobierne el independentismo, bueno, pues eso por ejemplo, el PP va a ser bueno, pues un buen tema con el que estar, bueno, azuzando, ¿no? Y además en esta campaña del 23J y como pinta, ¿no? Que ahora hablaremos también. Sí, sí, realmente en ese sentido, bueno, como hemos venido comentando desde el comienzo, claro, con toda la nacionalización de la campaña, pues este sería otro motivo por el que fortalecer en este caso el mensaje de que, bueno, que al final lo que es la mesa, ¿no? La mesa por, bueno, no sé cómo la había llamado Sánchez, ¿no? Sí, la mesa de Mesa de negociación diálogo, ¿no? A lo o mejor. la mesa de diálogo, pues al final, bueno, yo no sé cuántas veces se han reunido, pero los avances en este sentido, más allá de las cesiones que ha podido tener el independentismo, han sido, bueno, Mm. pues digamos que reducidas y que el independentismo antes de la cita electoral nacional, pues bueno, en vistas de ella, pues se va a intentar reunificar y volver pues eso, a presentar y a optar a objetivos comunes y veremos incluso si no se presentan Eso, juntos. eso es Bueno, lo que comenta Ramírez Juan, bueno, Juan Ramírez, que comenta que dicen que se reunieran en Ginebra tanto Esquerra sí. como Junts para crear un frente común de cara a julio. No sé. Yo no lo sé, esa noticia, ¿eh? Sí, sí, Tampoco. se han reunido en Ginebra porque, bueno, estará Puigdemont, de ¿no? turismo, imagino. Marta Rivera y Mar Rovira, yo Marta digo, Rubira, Rivera, no Rovira. Rubira, sí, sí, sí. Marta Rovira y Puigdemont. Entonces, bueno, están ahí viendo, y hombre, un poco al final, fruto de las negociaciones pues, de las direcciones, y no en el propio Ayuntamiento de Barcelona, pues será donde se tomen, pues sobre todo esta decisión, porque al final el resto de ayuntamientos catalanes ha habido un avance de lo que son las fuerzas no nacionalistas. El PSC va a recuperar Lleida, va a recuperar Tarragona y Girona veremos. Girona también está. Mm. Así que en ese sentido, el PSOE dentro de lo que es toda España, donde más poder incluso no es lo que pierda, sino que vaya a ganar, está en Claro, Cataluña, sí, en las grandes sí, sí, ciudades. sí. Sí, y qué comentar más. Bueno, el tema de que yo no sé cómo está de Rufián, ¿no? Porque, bueno, muchas veces, ¿no? Se levantaba el puñito y demás, ¿no? De que en Esquerra, bueno, pues tenían una agenda progresista y demás, hasta, bueno, se permitieron el lujo de no votar Súper. esa reforma de la reforma laboral. Que estuvo a pocos votos de ser invalidada, ¿no? La reforma laboral de Yolanda Díaz, y se permitieron el lujo de no votar y bueno, pues ahora puede gobernar, es decir, puede ir aliados el 23J esto Esquerra junto con Junts, ¿no? Y que bueno, Sí, sí, no, ahí en estamos ese hablando sentido, a puros ver, del batacazo de Esquerra, sí, sí.
lo hemos comentado muchas veces fuera de la cámara, de que al final realmente Esquerra, por mucho que enarbole esa bandera de ser progresista, al final siempre le va a tirar su carisma más independentista, y es así, y las bases lo son. Si las bases son siempre mucho más, en este caso, optan mucho más por la independencia bueno, que por reformas sociales y de izquierda, sobre todo lo que es en el plano más de apoyo al gobierno nacional. Y ellos interpretan, pues bueno, que los resultados del pasado domingo, pues el electorado les ha castigado. Entonces un poco tienen que replantear al final la estrategia, tanto ver qué hace lo que es el Ayuntamiento de Barcelona Bueno, ya. como a nivel nacional, sin perder de vista al final un poco lo que es el gobierno de Cataluña, que todavía hoy lo sigue liderando, y por ahora mismo el PSC, el socio prioritario, porque ahí sí que con Junts están, ¿no? Está mal, sí, Bueno, sí. están mal, Bueno, y pero mira lo tienen de Laura cambio, así Borràs, ¿no? que Que al final ha ya, dejado. ya, ya. Bueno, no la ha dejado ella, la han tenido un tribunal que decir que se eche a un lado. Pero la cuestión es dos cosas. Esto, Oriol Junqueras ya ha dicho que si es por él, acepta un acuerdo con Trías en Barcelona. Y segundo, Per Aragonés hace nada ha estado firmando junto con la Comunidad de Madrid, ojito con la Comunidad de Madrid de Díaz Ayuso, están firmando para que hubiese un poquito una, ¿cómo decirlo? Que en términos climáticos no se hiciese tanta presión, ¿no? La verdad es que Per Aragonés, Esquerra y demás, yo creo que también se debería hacer un análisis retrospectivo de muchas veces repartir carnes de quien es más progresista cuando luego, cuando gobiernan muchas veces o cuando les toca pactar, muchas veces también ellos tiran hacia la derecha y bueno, y en estos casos es más claro, ¿no? Sí, no, realmente, bueno, bueno, ya estamos ya respondiendo al final a la pregunta de Pupus 21, de un poco de cuáles son los porqués de la caída de Esquerra. Es que yo creo que realmente claro, llevan un tiempo al final con esta estrategia del pragmatismo que, más allá de entrar a valorar si es positiva o no en términos, pues eso, electorales propios, de un poco han contribuido a su, no desideologización, pero sí un poco a que queden un poco desdibujados, ¿no? Somos de De su izquierdas, agenda, sí, pero política. luego en las votaciones clave dejamos de serlo, somos independentistas, pero luego nos acusan de pragmáticos, negociamos con Junts, pero luego le sacamos del Mm. gobierno. Tras sacarlos luego, bueno, tragaron un buen sapo cuando votaron los presupuestos con el PSC, incluyeron al final la construcción del Hard Rock, que es un mega complejo hotelero, O que bueno, bueno, o la que en este ampliación caso del Prat. o la Que ampliación del Prat de eso en Barcelona, términos efectivamente, o esto por lo que climáticos, de comentas, izquierdas, la verdad es que, bueno, y que además la ampliación del plan es que supone unos efectos negativos para el medio ambiente que son bastante importantes, ¿no? Y yo no sé cómo no se toman en serio esos temas, ¿no? Y ahí aceptan ese pragmatismo que a su vez es ideológico, ¿no? Porque el pragmatismo no deja de ser ideológico, eso recordémoslo. También el pragmatismo es ideológico, ¿no? sí, bueno, y hablando de pragmatismo castigado, también sería un poco el PNV. El PNV yo creo que es el primer bofetón que se lleva en términos electorales en bastante tiempo. EH Bildu, claro, así en Sobre todo, yo Euskadi, creo, claro, claro. sobre todo exactamente en beneficio de Euskal Herria Bildu, porque claro, al final ha sido un partido que, bueno, un poco atrapalo todo, Sí, cacho, de que sí. se transformó obviamente de lo que ha sido, pues eso, de democristiano, muy conservador en lo social, a ser, bueno, a mantenerse como independentista, pero más moderado, y negociando con el que, pues bueno, con el gobierno de turno, y realmente, pues eso, representando el electorado la fuerza que siempre iba a ser decisiva, iba a conseguir para el territorio, pues ¿no? Los objetivos que tuviera en cada momento. Y claro, en esta última legislatura le ha empezado a hacer sombra y competencia Bildu en ese sentido, y ya no se le ve tan cómodo. Y bueno, y fruto de ello es eso, la pérdida de poder que va a tener. En principio, como al final la entente con el PSE es firme, En Ara, van en a Vitoria, sostener, ¿no? yo creo, claro, van a sostener en principio todos los gobiernos que tienen, pero realmente es un aviso a los electores, porque al final, si ojo, cuidado de que no solamente, si un poco el mensaje que se le da es, vale, muy bien, habéis conseguido cosas, pero ahora ya hay otro partido vasco que también consigue, bueno, un poco como lo que era CIU y luego sucedió con Esquerra, de que, bueno, que esta legislatura van a tener los gobiernos, pero, y bueno, y claro, realmente el que está más en duda es la victoria, que han pasado de ser primera a cuarta fuerza, teniendo en PNV. cuenta. El PNV, lo que pasa es que están todos en muy pocos votos de diferencia, todos tienen 6 o 5 escaños.
Y luego era la Junta General de Guipúzcoa, que también iba a ser para Bildu y también, bueno, con acuerdo del PP de por medio, pues se va a mantener para el PNV, pero bueno, me reafirmo en eso, en que realmente es un aviso al PNV un poco de ese poder creciente de cara a las autonómicas del año que viene Claro, también. claro, por eso en el 2024, eso está. Claro, y aquí dice Ramírez Juan un apunte, un comentario que me recuerda mucho a tu TFM, Alberto, que dice, de modo que el votante de Esquerra es más independentismo que ideología. Absolutamente, absolutamente. Es que de hecho esa es la conclusión a la que espero acabar, que sucederá, llegar A ver qué te en dice el R. TFM del máster, claro, R me tiene que dar la razón, ya veremos poco. Pero sí, sí, decir que como que al final, en este caso, los votantes independentistas no han cambiado con el tiempo, aunque se consideren más de izquierdas, realmente sus preferencias ideológicas y es decir, sociales y económicas no han cambiado, pero sí que son mucho más independentistas que antes. Y se ven votaciones clave en las que, bueno, pues tendrían que aflorar ese supuesto carisma social o más izquierdista y simplemente lo que es por la pugna, por la disputa partidista, en este caso con el gobierno central, pues no acaban votando pues en línea con esos intereses de clase que dicen defender y Ujú. manteniéndose al final del lado de, pues eso, de sus socios independentistas, aunque estos sean conservadores. Estaría interesante, por ejemplo, no sé si lo vas a hacer en el TFM, hacer más que decir si es nacionalismo o no nacionalismo, izquierda-derecha, como doble eje, ¿no? Es decir, cómo se sitúan en la izquierda y la derecha y luego en el nacionalismo y no nacionalismo, ¿no? Eso sería muy interesante. Pero bueno, ya muchas veces esos dobles ejes son difíciles de operacionalizar, ¿no? Pues sí, eso ya lo veremos. Pero bueno, al menos el objetivo realmente es ese, ver que se dicen más de izquierdas, pero luego cuando les preguntas cuestiones concretas sobre, pues eso, apoyo al aborto, al colectivo LGTB, a la redistribución, sus opiniones siguen siendo igual que antes. Ujú. Y bueno, también hablar, Juan Ramírez, del tema del tripartito en Cataluña en las próximas autonómicas, pero bueno, vamos a esperar que fuera en 2021 y tampoco vamos a hacer más análisis prospectivos muy lejanos porque muchas veces yo creo que fallan, ¿no? En ese sentido. Y bueno, bueno, sí, Alberto, pareces ahora Darth Palpatine, si puedes echarte un poquito, subir la persiana o algo, porque claro, solo se te ve casi la boca, ¿no? Y lo demás es un poco Darth Palpatine, ¿no? De Star Wars. Eh, no, no, así no lo arreglas, así, es decir, se te ve menos la cara. ¿No puedes darle la luz o algo? Joder, pues sí que entra la luz de sobra. Ahora, No, ahora sabes qué, ahora se exagera aún más, ¿me entiendes? Ahora pareces Scarface, ¿me entiendes? Es decir, cara cortada. cara cortada. No se te ve nada, men. Da la luz. Vale. Nada, nada, si me tiene que bajar esto. A ver, a ver. Aquí mejor, ahí yo creo que mejor. Ahora, Yo creo que mejor. ahora Ahí, sí. perfecto, perfecto. Bueno, y yo creo que pues hemos estado. Bueno, voy a poner que estamos repasando los resultados concretos en Twitter, ¿no? Para que la gente sepa que estamos ahí en directo. ¿Tú señalarías algún aspecto más de resultados concretos, Alberto, que bueno, nos dejaron este 28M? Parece. Bueno, a ver, así del resto de municipios que tenga en mente, bueno, Valladolid. Valladolid sí que vuelve a ser Valladolid. Querías, Alberto, no digas está aquí, aunque no me Vuelve a suene, caer. pero no lo digas. A ver si va a haber Sí, un bueno, compatriota a ver, es una ciudad que ha vallisoletano. estado, bueno, con un sesgo históricamente Sí. conservador, ha estado 8 años Óscar Puente y vuelve en este caso para el PP. Luego Segovia ha estado 20 años en manos del PSOE, también gira al PP que necesitará del apoyo de Vox. Así de ciudades de Castilla y León. Luego Ávila se mantiene por Ávila, que bueno, era una decisión del PP Eso y es tampoco ha lo habido que decía yo otro sorpresa. día. Tampoco. Zamora ha perdido la absoluta Izquierda Unida, pero bueno, mantiene el gobierno. Salamanca absoluta del PP y así de ciudades importantes. Bueno, Zaragoza se ha quedado a las puertas de la absoluta. El PP también necesitará ya Vox. Y bueno, y yo creo que un poquito más. Ah, bueno, luego Melilla, vuelve Imbroda, que también estuvo más de El 20 hermano de años. Javier Imbroda, En ¿no? Galicia, en Galicia, Javier Imbroda al efectivamente. final murió. Que en Sí, paz descanse. falleció. Sí, es que no me Falleció el año acordaba, pasado. joder. Murió de Luego, cáncer. luego de las ciudades de Galicia, bueno, se Mira, dio aquí en lo está 2019. diciendo, Sí, Juan está diciendo, el BNG en Pontevedra ha bajado, por ejemplo. sí,
Sí, eso la verdad que a ver, bueno, sorprendió. Al final, Miguel Ángel Fernández Lores lleva desde el año 99. Física empezó a sufrir ahora un poquito de desgaste. Quedó segunda fuerza, pero bueno, como al final el resto de ciudades de Galicia, la única fuerza de derechas que entra en casi todos los parlamentos, en todos los ayuntamientos es el PP. Y bueno, al final en 2019 no gobernaba ninguna de las 7 ciudades y ahora va a gobernar nuevamente en Ferrol. Porque Ujú. luego se quedó a uno y bueno, Pontevedra igual, Pontevedra el PP ha quedado primero, pero el Venega con el PSDG pasa por bastante. Y, Y luego, bueno, y luego el PP igual gobierna con Democracia Orensana, pero Democracia Orensana está por delante. y el alcalde poquito así norteamericanizado, le gustaba mucho el show, ¿cómo se llama? El gallego, no me acuerdo cómo se llama. El Pérez Jacome en Orense, ¿Y ese. ese qué? La come. Pues ese que ha quedado primera fuerza. La verdad que yo creo que ha sido el único sitio en el que ha roto todas las encuestas. Porque claro, cuando salió los escándalos estos de las escuchas y tal, Consiguió claro, 10, exacto. 10, 10. había un triple empate de, pues eso, PSOE, PP y Democracia Valenciana, le daban bastante bajada de 7 a 3 escaños y el tío luego te ha sacado 10. Claro. Y ha sido primera fuerza. Wow. No, no. Pues tendrán que ver a ver ahí qué hacen porque acabó mal con el PP, entonces no sé qué va a pasar ahí. Mira, vamos a poner ahora estos resultados del país para que se vea esto, el tema de Urense. Y luego comentad más. Bueno, has dicho Melilla para Improda, ¿no? Sí, Melilla la recupera el PP, Ceuta la mantiene el PP, aunque ahí no tiene Ojito absoluto para tener Vox, que ¿eh? pactar, pues ya. Ahí imagino, hombre, ahí Vivas es más moderado, entonces igual se apoya en el PSOE, no sé, eso está un poco en Mm. duda. Luego Palma también pasa del PSOE al PP Y y, el Cuenca, ¿no? Vamos a hablar y poquito también más. de Granada. Ay, este no. Bueno, exactamente, luego de las Espera, 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 andaluzas, pues espera. nada, Vamos a ver haya Palma, barrido el Palma de PP Mallorca, rápido. de Islas Baleares. Bueno, aquí esto también gobierna a la derecha. Espera, nos dice esto, Juan, queda también palpable la corrupción o pasa factura a las elecciones. Bueno, no pasa, yo creo que, a ver, solo fue hace una, es decir, solo hubo una semana, ¿no? Con el tema de lo de la corrupción con lo de Melilla, pero, pero, ¿qué iba a decir? Hombre, a ver, Pero es que es ¿qué ha una pasado? semana Que solo. ha caído 3 escaños. Claro, es decir, tampoco es tanto. Y luego eso, Granada, es decir, que a lo mejor a nivel, en estas 20 en el 23J a lo mejor queda más castigado. No, no, ya, en Melilla, sí, sí, pero que queda más castigado a lo mejor, pero en la del 23J, en el 28M al final solo fue una semana, ¿no? Es decir, ¿cuánto efecto puede tener un tema así, un escándalo así en solo una semana? Yo no diría que tanto, ¿eh? Granada con Cuenca, con Paco Cuenca, ¿no? Era Paco Cuenca era del PSOE, pero bueno, al final también es del una ciudad PSOE, no era también de... tradicionalmente. No era de... Ay, Dios, que no existe. que- No era de Ciudadanos. Bueno, no. Claro, es que si claro, Granada es una ciudad tradicionalmente del PP. Lo que pasa es que en el 19, fruto al final de los acuerdos que hubo, claro, PP y Vox apoyaron a Luis Salvador como alcalde de Granada por Ah, Ciudadanos. amigo. Lo que pasa es que, bueno, después del lío que hubo, si al final él dejó de ser alcalde, pasó a apoyar al PSOE, partido en el que había militado anteriormente, y Paco Cuenca fue el que lideró, en este caso, la ciudad hasta el 23. Lo que Sí, pasa es sí. que ya esa mayoría de derechas ya existía en ese momento, y ahora, pues simplemente la distribución de votos ha cambiado, Ciudadanos desaparece y el PP Vox, pues bueno, de hecho el PP ha Sí, sí, sacado lo sé que se lo absolutos, estamos porque viendo aquí. simplemente han distribuido dentro del mismo bloque. Sí, sí. Y bueno, y ya nos queda eso, lo del acuerdo del Tuya, que bueno, es un interesante mapa que bueno, que vemos del gran continente, que voy a poner ahora, a ver, aquí. Que bueno, el acuerdo del Turia es la unión, ¿no? Que bueno, se hizo eso 2, 3 meses antes del 28M, ¿no? De Más País, Verde Secuo, Compromís, Junta Aragonesista, Més per Mallorca, Proyecto Drago de Canarias, Coalición por Melilla, que ya veremos que ya está fuera al final, se la ha expulsado de este acuerdo, y Movimiento por la Democracia y Ciudadanía de Ceuta, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente el tema de Más Madrid, bueno, pues en términos autonómicos vemos que al final consiguieron 28 escaños, se mantienen como el principal partido de la oposición en la Asamblea de Madrid, y aunque si lo comparamos con 2021, la suma de Más País, o la suma de votos de Más País solo ha subido 500.
pero al final, entre que si Podemos ha quedado fuera y demás, pues eso también ha llevado a que consiga 28 escaños más Madrid, ¿no? Que bueno, es así la más destacada, ¿no? Pero bueno, Compromís quedaría como tercera fuerza, ¿no? Al final, con Joan Baldoví, ¿no? Porque bueno, Mónica Oltra al final, con ese escándalo que bueno, se montó por parte de algunos periodistas ultras, bueno, pues al final quedó, sí, se está demostrando cada vez más que al final no era tanto como se decía. Bueno, pues Mónica Oltra no pudo ser candidata por la Comunidad Valenciana y fue pues Joan Baldoví, ¿no? Que volvía a Valencia, ¿no? Tras varios años, ¿no? Como candidato de Compromís por el Congreso, ¿no? Y que había estado aliado, en este caso, con Más Madrid, ¿no? O Más País, ¿no? En la de 2019, en noviembre. Junta Aragonesista, creo que un 2% consiguió al final. Aquí la cuestión era que tenía que sumar, pero con algún partido más, porque si no, no entraba sola, ¿no? Es decir, ahora la Junta Aragonesista no es como era en su día, ¿no? En 2010 con la Bordeta, ¿no? No es lo mismo. Luego, esto en Asturias, bueno, pues tampoco es que haya funcionado mucho, ¿no? Porque en Asturias, ¿quién era? Aquí me lo ponen como Asturias, pero ¿quién estaba en Asturias? ¿Quién? Sí, Asturias era la marca Compromiso per Asturias, que era Izquierda Unida con Ah, Más vale, País. vale, vale, vale. Es verdad, sí, sí. Que quedó por delante de Podemos, ¿no? Que Podemos iba por Podemos. separado. Y en Cantabria, pues no sé quién era. Pero vamos, consiguió Cantabria, casi nada. yo creo que ahí va. Cantabria no consiguió nada. El PAR. El Partido Aragonesista, ¿no? Pero ese es más centrista, vamos a decir, ¿no? En Aragón. Luego también en Murcia, más Murcia, ¿no? Que consiguieron, creo que eso, el 1% más o menos, por ahí, es decir, casi nada. Mesper Mallorca, bueno, pues aquí no sé si entraron, ya no entraron, yo creo que no entraron. Sí. Sí, sí, Ah, sí. y estuvo por delante Los que dos Podemos, ¿no? Mesper Mallorca y Mesper Menorca. Sí, 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 claro. Y Llanes, ¿iba por Podemos o por Mesper Mallorca? No, y Llanes iba por Podemos. Si esas son fuerzas, bueno, sí, nacionalistas del territorio, sí, sí. Vale. Que ahí ha Sí, dimitido sí, sí. mucho. Y bueno, Proyecto Drago en Canarias tampoco ha funcionado mucho. Yo creo que más a nivel municipal, ¿no? Creo que Alberto Rodríguez haya conseguido ser representante por un municipio eso de Canarias, que no me acuerdo cuál es. Pero vamos, no, no, no. Yo creo que también el tema de la división, ¿no? De izquierdas también ha perjudicado. Es que sí, es Es que decir, el acuerdo con Turia encima como tal tampoco. En Canarias era especialmente acusado la división de fuerzas, porque, claro, si llegaba a ver, si no recuerdo mal, a la izquierda del PSOE estaba Podemos, estaba Más País Canarias, estaba Proyecto Drago y estaba Reunir De otras Podemos, divisiones. ex de Podemos, ¿no? Sí, que era una persona trans, que no recuerdo ahora mismo su nombre. Y al menos cuatro fuerzas con opciones de tener representación y al final, pues ninguna, porque encima es un sistema electoral también súper desigual el canario, porque Claro, el tema son cabildos. 7 circunscripciones, una por isla y luego una global. Claro, en las islas pequeñas, pues claro, ahí pues, Autonomistas. la desproporcionalidad es muy grande. Claro, tú dices desastre, esto, un poco desastre a esto, Juan, por el tema de que formó el partido, eso, 4 meses, ¿no? Del 28M. Sí, bueno. El sistema electoral nuevo de 2019 tampoco. Claro, lo que dices tú. Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, poquito más ya del tema autonómicas municipales. Yo creo que hemos abordado un poco todo, ¿no? No nos hemos quedado en ese madrileño centrismo, que yo en mi caso, que al final no tengo como campo análisis España, ¿no? En el tema de análisis político, pues bueno, tampoco. Es decir, yo me he esforzado por eso, por tener más, eso, tener más ojos, no más allá de Madrid, aunque seamos de Madrid, pues bueno, como yo, por ejemplo, que no me dedico tanto a España, pues en este caso me tengo que hacer el esfuerzo, ¿no? De ver un poquito, pero sí es verdad que, por ejemplo, Alberto sabe más de este tema, ¿no? Y otros compis de Politics en comparación conmigo. Pero bueno, yo creo que ya hemos hecho un poquito esa radiografía general, ¿no? Del tema de autonómicas como municipales y bueno, ya solo falta ver un poco cómo van esos próximos acuerdos, ¿no? En temas autonómicos y municipales porque bueno, al final si estas elecciones que se convocaron el lunes pasado
oficialmente el martes, bueno, pues también tienen que ver, o Pedro Sánchez lo miraba también con el tema de cómo iban a evolucionar el tema de los acuerdos entre los distintos para gobernar, ¿no? Eso, pues con el tema PP Vox, ¿no? Es yo creo que lo más destacado en este caso, pues, pues tendremos que ver, ¿no? Es decir, yo creo que ha influido mucho el tema de cómo de estos resultados, ¿no? Y los pactos postelectorales, ¿no? Y para convocar estas elecciones, ¿no? Pues sí. Pregunta eso, Ramírez Juan, si creemos que va a haber repetición electoral en Extremadura. Yo soy bastante escéptico de que eso suceda, porque al final eso solamente ocurre cuando desde los partidos pues creen que el electorado pues toma como claro culpable a un partido o a un bloque de esa repetición electoral, y yo creo que ahora mismo no está muy... Y yo no tendría claro realmente quién... Bueno, podría crecer algo por algo a la derecha si las hace coincidir con las generales, un poco pues, por el momentum que hay, pero no por otro factor, y que realmente al final, pues bueno, pues si las opciones de la izquierda son las que son, que ahora mismo yo creo que son mínimas, y de la derecha pasan porque se pacte con Vox, y que en ese sentido yo no lo veo, vamos, no, si no veo intereses ni por un lado ni por otro, y que si lo hay es por la parte del PP y se estaría jugando bastante. Y ahora mismo la suma da por poco y no sé, solamente podría ser un éxito si le lleva a conseguir la absoluta, cosa que solo consiguió en el 11 cuando Monago. el escenario era diferente. Que Claro. yo creo que en ese momento era como asesor el Iván Redondo, yo creo, ¿eh? Me suena. Sí, fue esa campaña, la del Mm, 11, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Ahora pasamos, si te parece, al tema ya de la convocatoria de elecciones generales este 23J. Bueno, si tenéis alguna cuestión que decir antes de esto del tema autonómico municipal en el chat, bueno, pues bienvenido sea y lo comentamos si no. Pero bueno, si os parece, bueno, pues pasamos al tema del 23J, ¿no? Bueno, pues nos levantamos el lunes, ¿no? Aquí en Politics habíamos hecho 4 horas de directo, es decir, teníamos a las 12. En principio teníamos pensado eso 2 horitas y demás, que lo hice con Oscar, pero bueno, al final se alargó la cosa. Encima nos hizo una raid de Karim Halal, ¿no? Que encima nos subió de repente mucho los espectadores, ¿no? Entonces al final estuvimos 4 horas, ¿no? Entonces la mañana del lunes un poco pues ver cómo había quedado la cosa de manera definitiva, ¿no? Y bueno, pues sobre las 11 de la mañana más o menos, ¿no? Pues convoca una rueda de prensa Pedro Sánchez, ¿no? En Moncloa. Y bueno, pues anuncia, ¿no? Que bueno, ya había habido conversaciones antes con el rey, ¿no? Y bueno, pues anuncia, como digo, esa convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, ¿no? Así que bueno, no paramos, ¿no? Yo repito de nuevo, muchas veces, como dice Juliana, la política española muchas veces da más de lo que puede dar, ¿no? Y yo creo que eso, en términos de consumo, ¿no? Sobre todo. Y bueno, pues estaremos eso, 2 meses con más dosis de España, ¿no? Y, y bueno, pues, ¿cómo lo vistes, Alberto? Ya has dicho antes unas pinceladas, pero bueno, más. Sí, bueno, pues un poco reafirmando lo que he dicho anteriormente, sí que supuso al final un poco de, pues eso, de shock, ¿no? Pero al final todo lo que supone una... Sí, al final no deja de ser un adelanto, ¿no? Una ruptura de la legislatura, un adelanto de elecciones, pero bueno, es verdad que el contexto pues invita a ello, al menos desde el prisma de, no tanto el gobierno de coalición, sino desde la presidencia del gobierno y la óptica del Partido Socialista. La lectura de las elecciones es bastante mala, bastante negativa, puesto que por mucho que fuese por un margen ajustado que se consiguiera los gobiernos autonómicos en el 19, se han perdido la inmensa mayoría y se ha perdido mucho poder, pues eso, orgánico en cargos y en políticas a lo largo de toda España. El país se ha teñido claramente de azul y claro, al final, pues esa ola de desgaste podía ser imparable en los 6 meses que iban a quedar a priori de haberse celebrado las elecciones cuando tocaba, ¿no? En diciembre, Diciembre. perdón. Entonces, bueno, pues supongo que ya lo meditaría pues eso, bueno, Bueno, no estuvo ni en en la Ferraz, ¿eh? noche exactamente, es decir, se marchó antes de Ferraz hacia Moncloa y empezaría ya a comentarlo pues con su círculo más cercano del Palacio de la Moncloa y vería fácilmente pues eso que, como he dicho antes,
el todo apostarlo al final a la presidencia europea pues no iba a surtir efecto y que había que entrar un poco al juego pues eso, emocional de la derecha que realmente la ha realizado hasta ahora. Y sobre todo eso, concentrar lo que es el voto útil en torno a su figura, en torno al PSOE, que es la única alternativa a una mayoría, pues eso, de PP y Vox, y ya está. Y que ante eso, pues no. Si situar eso al electorado realmente, en este caso, pues, en una política ya no tanto de bloques, sino volver un poco al bipartidismo, en que también han vivido PP y PSOE, a costa en este caso de perjudicar a su socio de la izquierda, que por mucho pues que con prisas vayan a terminar conformando la coalición. Bueno, ya ha empezado a haber ya declaraciones bastante gruesas de Calviño, ¿no? De María Jesús Montero, pues atacando en este a su socio y comerle todo el espacio electoral posible de cara pues eso, a los comicios del 23 de julio. ¿Tienes puesto el directo? Sí. Es que se escucha doble. Dale al... No, pues está sin sonido, ¿eh? A ver, hola, hola, vale. Es que cuando hablaba ahora es como que se me escuchaba doble. Vale. Ahora ya no se escucha doble. Ok. Y solo lo tenía con sonido al principio para asegurar que sí. Vale. Ok. Sí, bueno, pues eso, en esta campaña, eso, el tema de las emociones va a ser sobre todo muy destacable, ¿no? Yo creo que no les va a funcionar tanto en este caso al PSOE, ¿no? Que es al final el oficialismo, ¿no? Bueno, pues el principal partido de este gobierno que ha habido en estos últimos 3 años, ¿no? Pues el tema de la gestión, ¿no? El tema de las políticas no va a impactar tanto, ¿no? A la hora de hacer campaña, ¿no? Y en este caso, pues el tema de las emociones, ¿no? Pues van a hacer más incidencia, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿no? El PSOE ya saca, por ejemplo, en Twitter, ya sacaba así algunos vídeos, bueno, pues siguiendo ese tipo de mantra, ¿no? Bueno, sobre todo atacando al PP, ¿no? Como dices tú, ya no hay tanto una disputa entre bloques, ¿no? Sino más bien entre dos partidos mayoritarios, ¿no? El PP y PSOE, ¿no? Y así es como se está bueno, pues, ¿cómo decir? Funcionando, ¿no? Está funcionando la campaña, ¿no? O la pre-campaña electoral de este 23J, ¿no? Bueno, yo antes decir, ¿no? Que también un poco un problema endémico en España, ¿no? El tema de que muchas veces no se sabe gobernar en coalición. Y sobre todo por los dos partidos mayoritarios. Es que eso, muchas veces se prioriza eso, gobernar en solitario, pero porque no se sabe gobernar en coalición, sobre todo los partidos mayoritarios. Y luego también, que lo hemos visto, por ejemplo, como podemos poner a nivel nacional, Podemos tampoco muchas veces ha sabido gobernar. Sobre todo eso, Podemos, no digo Unidas Podemos, sino Podemos no ha sabido muchas veces eso. Bueno, pues jugar, ¿no? En ese aspecto de la política en coalición, ¿no? Al final quería soplar y sorber y como sabemos, pues no se pueden hacer las dos cosas a la vez, no se puede ser oposición y gobierno, ¿no? Y yo creo que también eso bueno, pues ha tenido consecuencias, ¿no? Pero sobre todo decir eso, que tanto PP como PSOE al final siguen eso, con esta misma dinámica de tú contra mí, ¿no? Y no mirar más allá. Y al final en la arena electoral, en el próximo tablero político que tendremos, un poco va a funcionar esa dinámica, ¿no? Y no va a importar tanto el tema de las coaliciones, ¿no? Y la verdad es que es una tristeza en ese sentido. Sí, no, totalmente comparto tu argumento. Al final, por lo que va a apostar Sánchez, que es por lo que ha apostado ya no solamente Feijóo, sino todos los líderes territoriales, tanto de PP y PSOE, es realmente de forma explícita e implícita, es ese deseo por volver a la España del bipartidismo previa a la irrupción de Podemos Ciudadanos y posteriormente Vox, que al final fruto de esa falta de cultura de coalición, ¿no? en nuestro país, que si bien pues, podía existir en algunos territorios, no se había dado a nivel nacional, pues se ha visto al final durante esta legislatura que, bueno, tanto en el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a nivel nacional como en algunos autonómicos, como en el caso de la Comunidad de Madrid, no tanto Andalucía, aunque también se acabó adelantando, o la región de Murcia, en especial, ¿no? Que tantas implicaciones tuvo para el resto de España, pues sí que se ha puesto al final de manifiesto eso, ¿no? Esa falta de cultura coalicional, esas tensiones entre los partidos. Probablemente, bueno, pues al final lo que ha conllevado es eso, al descrédito quizá en este caso de los socios menores, ¿no? Porque al final esto es
como casi todo en política, una batalla por el relato y yo creo que la han ganado claramente pues PP y PSOE frente a Ciudadanos y Unidas Podemos respectivamente, ¿no? Porque al final pues han incidido sobre todo en que, bueno, en los problemas que han supuesto a la hora de sacar adelante políticas, ¿no? Que dicen, no, es que son un obstáculo, ¿no? Para, pues eso, para llevar a cabo políticas reales, queremos gobernar con las manos libres, no queremos depender de nadie, y lo han dicho por activa y por pasiva, sobre todo en esta campaña, ¿no? Y en este caso al PP le ha funcionado, primero quitándose de en medio a Ciudadanos, llevándose a todo su electorado. Con Vox ya está empezando a intentarlo, pues eso, apartándolo de los gobiernos, intentando que condicione lo menos posible, y el PSOE al final intentando salvar, pues eso, su posición en el Congreso de cara a llevar a cabo la oposición ante el Ejecutivo que se forme de PP y Vox, pues eso, como he dicho anteriormente, reafirmar pues eso, su papel hegemónico como líder de la izquierda, comerle todo lo posible de terreno a Unidas Podemos y condicionarle de tal forma que o bien deje de existir o que no pueda entrar en futuros gobiernos que sean progresistas en este Sí, país. sí, sí, totalmente. No, no, la verdad es que es una pena bastante, bastante grande, ¿no? Eso, yo creo que es un poco no entender cómo funciona el parlamentarismo y sobre todo aquí en España, ¿no? Que al final no es un parlamentarismo, vamos a decir, como el británico, ¿no? Que ahí sí puede haber una lógica más de dos bloques, ¿no? O bueno, mejor dicho, de dos partidos mayoritarios, ¿no? Pero aquí en España, ¿no? Que funciona otro tipo de sistema electoral y demás, pues la verdad es que, vamos, si no sabemos gobernar en democracia, eh, ¿qué nos queda, no? Es que yo creo que ahí también empieza las crisis de la democracia, ¿no? Muchas veces eso, el típico libro de Levinsky y Ziblatt, ¿no? De que decía, oh, es que vienen los populismos y demás. Bueno, los populismos, en teoría, si vamos a llamar populismo, o sea, estos nuevos movimientos que han surgido, muchas veces vienen en cómo, con el comportamiento que siguen los partidos mayoritarios, ¿no? Que siempre suelen ser dos partidos, sobre todo, ¿no? Es decir, hay que Sí, seguir la lógica de que la polarización, por ejemplo, no viene cuando entran los partidos, o es decir, otros partidos que tienen posibilidades de entrar en el gobierno, sino que viene antes, ¿no? Es decir, no podemos decir que en 2015 es cuando, o 2014 es cuando llegó la polarización en España. Es decir, no existía antes, es decir, no cuando, por ejemplo, la reforma laboral de 2012 se pone a decir una diputada, hija de Fabra, jódese tal, a los diputados de la izquierda, o por ejemplo, cuando casi que pegan a Rubalcaba, no sé, no sé, es decir, la polarización viene antes en todo caso, y también al final la polarización es un problema en sí, o es un poco que es la propia democracia cómo funciona. Me lo dejo. ¿Pensáis que se avecina un 2023 calentito a nivel protestas? Bueno, siempre la izquierda, ¿no? O sobre todo esa izquierda, ese bloque fuera del PSOE, ¿no? El bloque de izquierdas fuera del PSOE, siempre cuando está afuera, ¿no? Pues siempre está mucho más activo, ¿no? En ese movimentismo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Yo creo que no podemos decir todavía nada, ¿no? Primero tienen que venir las elecciones y ya a partir de ahí, pues decimos, ¿no? sí, pero bueno, pero sí que yo creo que realmente podemos aventurar que puede haber, No en no sé 2023, si pero en tensión social, 2024. pero más tensión en la calle, porque al final, hombre, si se acaba produciendo ese gobierno PP Vox, los sindicatos pues se acabarán movilizando más de lo que lo han hecho ahora. Y luego está el tema del independentismo, que si finalmente sí que se refuerza y se reactiva y no hay un cambio de posición desde el gobierno nacional, pues puede haber. Ojalá no suceda, porque al final No, pues, yo es creo un que las problema para todos. Pero movilizaciones. No, no, no. Para mí las movilizaciones son un poco el no, te termómetro. refiero a que problemas entre el gobierno nacional y el autonómico, que no es algo Ah, normal. bueno. No, pero. Perdón. El tema de las movilizaciones, por ejemplo, los sindicatos. Terminábamos, por ejemplo, 2018-2019 con unos sindicatos muy debilitados, ¿no? Tras la era Mariano Sí. Rajoy, pero ahora volvemos a unos sindicatos que están más potentes, ¿no? Así que en ese sentido, pues pueden hacer, ¿no? Pueden llevar esa ola, ¿no? Y mantener en tema movilizaciones y demás. Es decir, puede ser un activo interesante, ¿no? Tras estos, bueno, pues 6, 5 años de gobierno del PSOE, donde el diálogo con los sindicatos pues ha sido más común, ¿no? Dice aquí Corderillo de Gollado, la unión CGT con CNT Solidaridad Obrera, creo que puede dar una pista. Bueno, eso claro, eso ocurrió eso en el 1 de mayo, pues obviamente en ese sentido, en términos sindicales, bueno, pues pinta interesante,
pero vamos a ver cuánta fuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, que estuve cuando la manifestación del 1 de mayo, yo, por ejemplo, estuve en la que estaba el CGT y demás, Solidaridad Obrera y demás, y no vi mucha gente, entonces la cuestión eso, es cómo movilizan en los centros de trabajo y demás, ¿no? Y bueno, esto, Alberto, si te parece, repasamos un poco cada uno de los partidos o los principales partidos y a su vez pues, lo comparamos con con la encuesta esta de Politico Poll of Polls, ¿no? Que al final, pues eso es la intención de voto promedio, ¿no? Entonces, Mm. empezamos si quieres por el PP, que aquí bueno, pues en teoría sería primera fuerza, o así es como lo dibujan la mayoría de encuestas, ¿no? Y sale también aquí en el promedio, ¿no? El PP de Núñez Feijóo, ¿no? Si decimos que es Núñez Feijóo, porque algunas veces no sabemos si es Núñez Feijóo o Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Porque yo creo que eso lo hablaba con Oscar el otro día en el especial, y es que algunas personas, ¿no? Sobre todo fuera de España, decían, bueno, Feijóo ha ganado, Feijóo ha podido derrotar en parte a la izquierda y demás, pero yo no diría Feijóo, es decir, Feijóo está un poquito ha seguido, bueno, pues esa ola, ¿no? Que ya se venía, pero no tanto movilizada por parte de Feijóo, sino por parte, por ejemplo, de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que Feijóo, más que imponer una agenda, ha seguido una agenda, en este caso la de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Feijóo no, cuando intervenía en campaña electoral no era para proponer nuevos temas, sino para hablar de los mismos temas que ya venían desde, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, ¿no? H. Bildu, Melilla, ¿no? Bueno, hombre, a ver, hasta cierto punto puedo comprarte el discurso. A ver, no sé si realmente es Isabel de Ayuso la que comanda en No, este bueno, caso la agenda. Hombre, al final es cierto que como presidente de la Comunidad de Madrid, por el Madrid, bueno, sí, que la preponderancia que tiene esta comunidad sobre el resto del territorio, sí que puede acabar marcando agenda política. Pero sí que, bueno, lo que sí que estoy de acuerdo es que realmente quizá no ha sido tan propositivo o tan de liderazgo en este caso Núñez Feijóo, sino que realmente, bueno, ha sido más de apoyo a cada uno de los líderes de los territorios sin acabar como proponiendo, bueno, si dogma o ideario claro, desde el partido. Pero vamos, que realmente en el resto de los partidos tampoco haya no, no, sucedido no, no, así. pero bueno, pero la cuestión también es que si sale reforzado en el 28M no es tanto Feijóo como el PP como marca, como partido, vamos a decir, ¿no? Eso sí, eso desde luego, exactamente. Claro, pero por lo que venimos diciendo, es decir, el hecho de que él no termine por movilizar. Él, yo creo, exactamente, yo no creo que él, al ir a las campañas o los mensajes que haya podido dar a las campañas, haya movilizado un voto lo que es el PP, sino realmente al final, pues bueno, pues por las dinámicas en que se mueve la política española actualmente y por el desgaste del gobierno nacional, como se ha nacionalizado la campaña, la marca PP, en este caso la marca pues, la derecha, PP y Vox, pues crecen. Pero no creo que haya sido realmente lo que es la marca del sí, que quizá él no resta como si restaba Casado, pero tampoco, yo creo Ah, no, realmente, yo no pues digo que reste tampoco, ¿eh? en No, exceso. no, yo tampoco digo que reste, pero tampoco es que sea un refuerzo para nada, un incentivo, ¿no? Yo creo que se mantiene en la ola y la sigue, ¿no? Pero no de así de que sea un incentivo o reste, no, no. No suma ni resta si seguimos esa Claro. lógica que ahora se va a imponer, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido no es una figura perjudicial para el partido como si lo era Casado, pero tampoco, yo creo que tampoco suma lo que es en exceso. Sí que es verdad que su figura pues, estaba un poco, si no en entredicho, pero sí que se jugaba bastante en esta elección por el tema claro, si solo mantengo Comunidad de Madrid y Región de Murcia y no gano ninguna, mi liderazgo está en entredicho. Ahora bien, como sí que se ha ganado bueno, en casi todos los territorios, sea por la marca del partido, pues sea por su procedura, ese debate pues bueno, se pospone y se pospondrá al final después de las elecciones porque esa ola a su favor va a continuar. Sí. Y bueno, mientras hablamos un poco más de PP, adjunto aquí el artículo que, bueno, escribió Jorge, que también es, bueno, uno de los miembros de Politics, y que hablaba, pues eso, de Feijóo y ese primer año como líder del PP, ¿no? Y, bueno, y que hablaba un poco también de que al final no había supuesto tanto, ¿no? Como se esperaba, ¿no? Porque nos tenemos que acordar que al final Feijóo llegaba para un poco bueno, pues estructurar el PP, ¿no? Y darle otra imagen, ¿no? Que venía teniendo, ¿no? Que era un poquito distinta, pero en cambio no ha conseguido dar otra imagen, sino que ha sido un poco la imagen que ya había antes, ¿no? Y eso, ese aspecto, ese perfil que le dibujaban de moderado, tampoco es que se haya visto muy, muy, muy
muy a la vista, ¿no? No se ha materializado tanto, ¿no? Como se preveía o como se decía, ¿no? O como quería, ¿no? El PP. Y bueno, también aquí dice Corderillo, ¿pensáis que si no se hubiera adelantado las elecciones, igual hubiéramos visto a una ayuda a Ayuso liderando el PP Nacional? Yo no lo creo, ¿eh? Yo creo, no lo creo. Yo creo que hubiese mantenido, Feijóo. Es decir, como hemos dicho, al final Feijóo no ha sumado, pero tampoco ha restado, se ha mantenido, ¿no? Entonces, mientras no Sí, molestes. esa posibilidad realmente solamente se podría haber dado en caso de, pues como estaba planteando, de que solamente se hubiese ganado pues, en los sitios en los que ya gobernaban, pues eso, Madrid, Murcia, y entonces Ayuso al conseguir la absoluta, pues hubiese reafirmado pues, esa posibilidad de hacer sombra a Feijóo, Sí. de decir, no se han conseguido nuevos territorios, el liderazgo nacional está en entredicho. Como al final sí que se ha conseguido ese objetivo, por mucho que se hubiera retrasado o no, esa ola en este caso en favor de la derecha, pues lo hubiera upado a él igual. Sí, sí. Y bueno, yo creo que ya hemos hablado un poquito del PP, ¿no? Si te parece, bueno, pues pasamos al PSOE, ¿no? En este caso, bueno, pues el PSOE que sigue siendo liderado por Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, en estos 5 años, al final Pedro Sánchez a nivel orgánico ha conseguido, bueno, pues desplazar, no desplazar a aquellos, bueno, pues varones, figuras que representaban otro tipo de partido socialista, ¿no? Que daban otra imagen, ¿no? Al Partido Socialista, ¿no? Los ha conseguido desplazar, vamos a decir, y a su vez, pues ha conseguido tener un poder orgánico mucho mayor. Es decir, acordámonos, todas estas reformas que ha habido de ministerios, es decir, cambiamos los ministerios, pero también un poco la estructura orgánica del PSOE. Acordar, ¿no? Es decir, Adriana Lastra, bueno, esto no es una reforma ministerial, pero bueno, Adriana Lastra con el tema del Congreso ya desapareció de nivel orgánico. Ahora creo que estará con Adrián Barbón. Carmen Calvo, Ábalos, José Luis Ábalos, ¿no? Vamos a ir recordando, ¿no? En su caso también Iván Redondo, ¿no? Iván Redondo, aunque no estuviese afiliado al PSOE, también a nivel orgánico mandaba en el PSOE, ¿no? Y en este caso, pues también se desplazó, ¿no? Y Óscar Gómez, creo que es, ¿no? Una figura más del PSOE como tal, pues. Héctor Gómez, tío, que es No, canario. no, 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 yo no digo Héctor Gómez, no, el canario no. Óscar Gómez, Óscar López, Óscar López, Óscar López. Oscar López. Ah, vale, va. Óscar López. Bueno, gente Gómez, López y demás. Bueno, Óscar López, ¿no? Es decir, que eso, cuando veíamos reformas ministeriales, veíamos también una reforma a nivel orgánico del PSOE, ¿no? Entonces, eso ha conseguido desplazar a esas figuras que podían molestarles más a Pedro Sánchez, ¿no? Y pues a tener, a concentrar, ¿no? El poder del Partido Socialista, ¿no? Y en este caso, como vemos, un 23%, es decir, estaría como segunda fuerza. Y bueno, pues en términos de gestión no va a ser lo preponderante en la campaña o en la pre-campaña, sino que parece que va a ser, como ya estamos diciendo en todo este directo, el tema de las emociones, ¿no? Sí, sí, porque al final, bueno, se ve en una situación de. Sí, bueno, a la deriva, ¿no? De desesperación, porque al final, bueno, el resultado electoral fue bastante negativo, tanto en términos de partido como en términos de bloque. Y que al final pues queda poca legislatura, no se ha sabido vender en este caso, bueno, pues los logros económicos, sociales y leyes que se han podido aprobar desde el gobierno nacional y bueno, y se tiende en este caso pues, por plantear una campaña bueno, Defensiva, pues sí, defensiva en este caso, en favor de lo que es de defender lo que es marca pues PSOE. eso, lo que es su figura, su candidatura y bueno, y comerse todo lo posible de Claro, porque al final este 28M también, aunque hubiese concentrado mucho poder orgánico, al final, bueno, pues algunas figuras del PSOE iban a lo mejor a presionar, ¿no? A que hubiese cambios en la estructura orgánica del Partido Socialista, me refiero a eso. Al final, Fernández Vara, Paje, Lambán, pues como los resultados no fueron los mejores, pues a lo mejor presionaban pues porque hubiese cambios en la estructura orgánica. Entonces lo que ha decidido Pedro Sánchez, ¿no? Es irse a elecciones, ¿no? Y también en ese sentido pues disipar un poco esos run run que venían, ¿no? A nivel interno, ¿no? Del PSOE, porque al final a nivel público muchas veces, ¿no? Hemos visto que los partidos grandes no suelen publicitarse, ¿no? Esas discusiones, ¿no? En la esfera pública, ¿no? Sino que siempre se queda eso dentro, ¿no? En cambio, en los partidos pequeños, en los partidos emergentes de 2015 y demás, eso no ha pasado, sino que muchas veces no ha conseguido ese nivel de comunicación de dejar los problemas orgánicos, dejarlos a nivel eso interno, ¿no? Sino que muchas veces se han publicitado a nivel esfera pública, y no solo digo Podemos, también Mira, Ciudadanos y mira demás. el otro día.
el mundo Val, El ahora que mundo va, apareció el un mundo poco. va. También, sí, 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 totalmente. Y, ¿y qué iba a decir más? Bueno, yo creo que... Ah, bueno, sí, el tema es que ya lo has comentado tú antes. María Jesús Montero, Nadia Calviño, han hecho entrevistas, creo que ayer Nadia Calviño en la Feria del Libro y está ahí María Jesús Montero en una entrevista creo que en El País, si no recuerdo mal. Y bueno, pues eso, pues aludiendo a la marca PSOE, ¿no? Que claro, como tú ya comentabas cuando estábamos hablando eso de ese ascenso de a nivel mm, bipartidismo, ¿no? De eso, de reforzar el discurso de que los partidos grandes son al final los que pueden ser la mejor opción, ¿no? No dividen votos, el voto útil y su gestión, bueno, pues puede ser mejor, ¿no? No necesitan el apoyo de nadie, sino que pueden gobernar en solitario, vamos a decir, ¿no? Y ese discurso, bueno, pues se ha visto muy presente tanto en Nadia Calviño, que recordemos que ministra de Sí, Economía no tiene afiliación al PSOE, pero ahí está, dando ahí marca PSOE totalmente, ¿no? Porque al final recordemos que los ministros de Economía no tienen afiliación partidista, que a mí me parece una tontería más grande e imposible, pero bueno, no tienen afiliación, pero bueno, también le ha dicho María Jesús Montero un discurso muy similar, ¿no? sí, no, al final es lo que te digo, que la orden desde Moncloa es clara, intentar salvar las naves y ya realmente tener enfocado como único objetivo el Partido Popular y presentarse como alternativa, pues eso, a la suma de las dos derechas. Lo que sí me ha sorprendido es realmente ese ataque tan frontal que se está dando contra el que ha sido su socio, un gobierno que, bueno, que sorprendentemente ha podido aguantar al final, hasta el final de la legislatura, que recordemos sí que hubo unos meses bastante tormentosos, pero bueno, al final, Es las pues sí coaliciones, que amigo. a medida, claro, a medida que pasaban los meses, sí que incluso también se veían las encuestas de que la mayoría del electorado sí que esperaba que pudiese aguantar, claro, sin saber realmente qué iba a acabar ocurriendo este escenario de elecciones autonómicas y municipales, pues tan favorable en este caso a la derecha, ¿no? Pero sí que se ha dado, pues eso, esa orden de atacar, bueno, pues vamos, bastante clara y contra, bueno, pues contra el que ha sido su socio, aduciendo sobre todo al ruido que ha podido generar, a las tensiones, a debates internos y presentarse eso como única opción de voto útil en, pues eso, en todas las provincias para tratar de bueno, en sus palabras, de salvaguardar el gobierno de coalición, pero que tras ello lleva, pues eso, salvaguardar el mayor número de diputados posibles para su partido. Sí, está siendo un poco, a ver si lo pillan los que han visto Juego de Tronos, un poco la boda roja, ¿no? Es decir, no, está siendo los preparativos de la boda roja, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que ya hemos comentado un poco más, bueno, hemos comentado en líneas generales el PSOE, ¿no? Cómo se encuentra en estos momentos. Y bueno, eso, de lo del tema de que la campaña electoral, en términos simbolismos, es lo que está apostando más, porque ha visto que el PP ha funcionado mucho en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues también está siguiendo esa misma lógica, ¿no? Porque recordemos, el PP, cuando llegó Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Pues querían centrarse en la economía y demás, pero al final, donde más impacto están teniendo es a nivel, eso, de simbolismo y de retórica, ¿no? Sí. Vale. Pues ahora pasaríamos a Vox. A Vox, bueno, que tendría un 15%. Eh, bueno, pues se mantendría, vamos a decir. No sé si llegaría a esos 52 que llegó en su día, ¿no? En 2019, en noviembre de 2019, cuando se convocaron o se repitieron las elecciones. Y bueno, pues yo creo bueno, que a nivel interno están las cosas, vamos a decir, más bien sólidas, ¿no? No hay eso, mucho run run. Mm, y bueno, pues vamos a ver cómo funciona este 24J para ellos. Yo diría que a lo mejor bajan alguno porque no van a, porque algunas comunidades pues lo van a tener más difícil, eso está claro, ¿no? Y más cuando va a primar esa lógica bipartidista, ¿no? Sí, realmente, bueno, como hemos comentado antes, este es un poco el momento clave para Vox, realmente, ¿no? Tras una legislatura un poco tanteando el terreno en los respectivos parlamentos autonómicos, que al final no deja de ser paradójico que un partido pues, que apuesta por por el centralismo de forma tan rotunda y que rechaza, bueno, y que rechaza los parlamentos autonómicos y que desde el principio aboga por suprimirlos, al final ha acabado participando y entrando Y bueno, gobernando. y presentándose a todos y entrando y gobernando en varios de ellos. Bueno, en Castilla y León y pretendiendo gobernar ahora en varios de ellos. Pues realmente es un poco ahora el momento clave, entrar en todos los que pueda ahora en las comunidades en las que son decisivos. En ayuntamientos exactamente lo mismo. Y en nacionales, pues yo también comparto tu pronóstico de que caerán algo, porque, hombre, a ver, 52 fue un muy buen resultado.
Encima, pues estaba siendo también un recrudecimiento de la violencia y las tensiones en Cataluña. Y yo creo que ahora pues también se apelará un poco al voto útil, igual que se hace desde la izquierda, pues también lo hará desde la derecha Núñez Feijóo. Entonces, bueno, yo calculo que estarán eso en torno a los 40 escaños. Como bien has dicho también, a nivel interno ahora mismo parece que está, pues eso, están las aguas templadas. La salida de Macarena Olona y la creación de su partido parece que realmente el daño que puede hacer va a ser bastante Nada, es un, exiguo. Y un nada, veremos. soplido solo. Eso. Sí, sí, realmente no. Está siendo bastante anecdótica toda la Más trayectoria que show. está llevando a cabo y bueno, a ver un poco cómo plantea la campaña, pero vamos, que en principio va a ser estos meses clave para un poco pues, para la trayectoria y la influencia de Vox, tanto en los gobiernos autonómicos a los que aspiran a entrar como en el nacional. Sí, no nos sorprendamos que veamos el mismo programa electoral que en 2019, es decir, no van a cambiar nada. Y bueno, tema Macarena Olona, pues aquí vamos a hacer de nuevo un poco de proselitismo y vamos a comentar otro artículo que escribió Jorge, ¿no? Sobre Macarena Olona, ¿no? En la newsletter de Politics, que ya podéis ir abajo. Jorge ya es como Homero. Sí, ya podéis suscribiros abajo si no estáis suscritos todavía. Y bueno, Jorge ya en febrero de este año, bueno, pues estaba comentando esas posibilidades de Macarena Olona, ¿no? Y de que formase un partido alternativo, porque recordemos, ella fue candidata paracaidista, ¿no? Es decir, no tenía ningún tipo de relación con Andalucía, ¿no? Pero bueno, la pusieron como candidata a Andalucía, ¿no? Intentando, bueno, pues que esa figura que estaba a nivel nacional, pues se contagiase a nivel autonómico, en estos términos en Andalucía. Pero bueno, al final tampoco supuso mucho, es decir, en 2018 consiguieron 12 escaños, ¿no? Es decir, por primera vez entraron en un parlamento autonómico y consiguieron representación en 2018, ¿no? En diciembre de 2018 Sí, con el juez, bueno, no sé qué era, el juez, era juez, ¿no? El juez Serrano, ¿no? Que se ha sí, demostrado que era un Francisco corrupto. Serrano. Sí, y bueno, pues ahora en 2022 consiguieron 14 escaños. No fue un activo, vamos a decir, Macarena Olona, es decir, de ir a impulsar más votos, yo creo que más de retener. Y bueno, pues como en los ánimos no estaban muy bien en Vox a nivel, bueno, pues Macarena Olona, ¿no? Y otros líderes, ¿no? Por ejemplo, Javier Ortega Smith, ¿no? Y demás, pues al final Macarena Olona se echó a un lado, ¿no? Y decidió dejar esa primera línea de política, ¿no? Pero bueno, siempre con bueno, pero ya después del verano, pues volvió, ¿no? A estar un poquito más ahí, bueno, a pasearse por algunos platos de televisión, ¿no? Y con la idea de, bueno, pues poder formar un partido, ¿no? Es decir, si antes iba a ser de ultraderecha, ahora está, pues, como dice ella, caminando juntos, ¿no? Pie izquierdo, pie derecho, pie izquierdo, pie derecho, ¿no? No sé cómo le va a funcionar eso, ¿no? Y bueno, pues llegábamos eso tras la convocatoria electoral de Pedro Sánchez, ¿no? A que Macarena Olona, pues, ha formado su propio partido, que se llama Caminando Juntos. No sabemos si se va a presentar por Granada, si se va a presentar por Madrid, pero lo que sabemos, y si queréis, y bueno, estamos haciendo spoiler de este artículo que escribe Jorge, bueno, pues sus esperanzas de llegar al Congreso de los Diputados son poquitas. Y esto lo escribió en febrero, ¿no? Y decía que eran mínimas. Actualmente son ninguna. Sí, a ver, y más realmente cambiando el electorado un poco al que se iba a enfrentar, Eso porque es. él cuando Homero escribió su artículo, realmente la intención era picar bueno, tío, pescar en río Voto revuelto, ¿no? crítico. En las aguas de la extrema derecha y tal. Y bueno, bueno, que realmente podía haber ahí todavía, bueno, pues eso, el electorado entre el que crecer, quizá no para ser demasiado decisivo, pero sí para obtener representación. Al final, pues bueno, con un partido que a priori parece atraparlo todo y con propuestas bueno, pues como la de referéndum de monarquía república, que hoy por hoy no parece No. ser una demanda mayoritaria de la sociedad española, pues independientemente si se presentan por Granada, Madrid o Barcelona, no, vamos, para mí no va a dejar de ser Sí, anecdótico. sí, más show que otra cosa, No ¿no? tiene Y demás. Y bueno, pues eso, suscribiros a la newsletter de Politics porque, bueno, se hacen articulitos, ya veis, bastante dispares y diversos, porque, bueno, no solo es actualidad política española, sino también actualidad política de otros países del mundo, así que, bueno, pues si os podéis suscribir, pues mejor, ¿no? Porque al final es donde tenemos más nuestro, bueno, pues contenido, ¿no? Donde estamos más activos, por así decirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya hemos comentado más lo de Vox, ¿no? Y Vox y caminar juntos y demás. Bueno, decir también que en caminar juntos creo que va a estar
una figura que estuvo en Ciudadanos en su día, Bermejo, no me acuerdo su nombre, de pila. ¿Así? Sí, Juan Carlos ese, Bermejo. exacto, Ciudadanos Madrid y ¿Qué demás, sí, sí, dices? sí, le está apoyando a Caminando Juntos. Dice que, claro, que Ciudadanos, recordemos, ha dejado de, bueno, no va a presentarse en estas elecciones generales y bueno, pues él diciendo que como le ha dejado huérfano Ciudadanos, pues va a votar bueno, va a participar en la campaña de Caminando Juntos, hasta lo podemos ver a lo mejor en Madrid, ¿no? La circunscripción de Madrid, ¿no? Porque él, recordemos, Juan Carlos Bermejo, que por ejemplo quiso disputar a Edmundo Val en 2021, ¿no? En la candidatura de Ciudadanos Sí. en la Comunidad de Madrid. Y en 2019 A Aguado. en Sí, sí, Aguado. sí, Sí, siempre está siempre ha ahí, estado ahí. eso, molestando, ¿no? Bueno, o estando haciéndose ocupando un perfil, ¿no? En la foto, pero bueno, no sale nunca, ¿no? Al final queda otro frame, ¿no? En el que no sale, ¿no? Y bueno, eso, yo lo que ya hemos comentado, tanto Vox como Ciudadanos, porque eso, Ciudadanos no se presenta, se queda fuera, es decir, no, viendo los resultados que consiguió en el 23J, perdón, en el 28M, bueno, pues ha visto que no era muy funcional presentarse, ¿no? Y como decía por ahí, creo que Juan, bueno, pues la luz ya no se va a apagar, ¿no? La luz de su edificio, ¿no? Que lo tienen ahí en la calle Alcalá, que es bastante grande y que yo creo que ya es demasiado grande, ¿no? Para lo que es como partido, ¿no? Es decir, yo creo que a lo mejor hay más Sí, personas porque trabajando en Ciudadanos en ese edificio que sus propios afiliados. sí, de hecho me lo estaba comentando estos días un compañero bueno, del máster que estaba haciendo prácticas en Ciudadanos y me comentaba eso de que llegó a tener el partido 150 trabajadores, estaba ahora en 50 y que el otro día pues Eh, despidieron a 20 de golpe de todo comunicación, claro. claro. Y que realmente, o sea, que si parece como que, bueno, sí, que un partido que ahí ya está, pero como que hay una realidad humana ahí de mucha gente trabajando y que de un día para otro, pues, deja de Claro, hacerlo. claro, sí, sí, ese cortoplacismo. Bueno, y Inés Arrimadas, bueno, pues ha dicho que ya deja la política. No sé qué supuso al final para la política, pero bueno, la ha dejado al final. Así que bueno, una menos. Y bueno, yo creo que ya nos pasamos eso. Podemos sumar Podemos. Bueno, y ese lío, ¿no? Que tenemos actualmente, ya quedan eso. eh, si que se quieran ir juntos ese espacio de la izquierda más allá del PSOE, si quieren ir juntos y conseguir, bueno, pues más diputados o algún diputado, pues bueno, la cuestión es que hay que ir sumando, ¿no? Entonces, bueno, pues desde que se convocaron elecciones hasta es decir, hasta, pues, qué será, el miércoles que viene, ¿no? Pues bueno, tendrán Sí. que negociar entre Podemos y Sumar, ¿no? Porque sobre todo Podemos y Sumar, porque ya en Sumar, vamos a decir que no es un partido como tal, sino una confluencia de partidos, que está Izquierda Unida, Partido Comunista de España, y parece que puede estar también Compromís, Más País, Verde Seco y demás, así que sobre todo la idea está con negociar con Podemos. Y recordar que al final esa negociación no tiene que ver tanto en términos programáticos, aunque en Podemos se quieran esforzar en que sí, sino más en términos de listas, en términos de organizativos. Es decir, Podemos estar reclamando ir o tener más papel en las listas de Sumar y bueno, pero también está en Compromís, que también quieren, por ejemplo, ser primera, es decir, ocupar el primer lugar en Comunidad Valenciana, Más País también quiere su espacio. Es decir, que en términos programáticos, actualmente en 2023 nos encontramos en un punto que las diferencias entre estos partidos a la izquierda del PSOE son ínfimas. Pero la cuestión está en términos Sí, no sé, se resume organizativos. al final, bueno, a egos Ah, no. y a caras y a Sí, puestos. sí. Tristemente, sí, es que no hay. Y ya, bueno, a ver, siempre ha sido así, pero yo creo que ahora ya sí que se está viendo de forma clara bueno, hasta qué punto, pues cada artículo bueno, que puedes leer, pues es más o menos fiable, pero ahora mismo hay bastantes vetos cruzados entre las fuerzas, porque claro, al final yo creo que todas las comunidades que es Podemos Nacional, digamos que no hay esos nacionalismos, pues no va a haber tanto problema porque se van a sostener con las caras que ya había, pero allá donde haya, pues eso, fuerzas llámalo como quieras, acuerdos del Turia o fuerzas con un peso propio que casualmente son las más fuertes respecto a Podemos en sus respectivos territorios, intentarán imponer las suyas y claro, las que les tengan más ganas a la dirección nacional, pues es donde va a Eso es. suponer más problema y luego la más interesante pues será Madrid, ¿no? Un poco el orden. Porque yo tengo claro que va a ser Yolanda Díaz y después Enrique Santiago, la clave va a ser a partir del número Claro, 3. Íñigo ¿Quién Rejón, va a estar ahí? Yone Belarra.
Irene Montero, Es que Rejón no lo quieren, no me sorprende. Claro, desde Podemos. me sorprende. Sí, sí, sí. No, no, claro. La verdad es Entonces, bastante claro, triste. para mí la intensidad o la gracia, la incertidumbre es quién se va a quedar fuera, qué veto se va a acabar Eso es. confirmando. Sí, sí. No, no. Es que eso es en términos organizativos, insistimos, porque es que en términos programáticos no hay diferencias. Y desde Podemos, obviamente, aunque quieran hacerse valer y decir que bueno, que ellos son más de izquierdas y que además no están sumando en ningún sentido. Es decir, el 28M decían mucha autocrítica, pero vemos que no. Sobre todo en dirección nacional, porque ya estamos viendo en algunas partes, es decir, más fuera de Madrid, ¿no? Porque recordemos que muchas veces Podemos y la Dirección Nacional tienen ese madrileñocentrismo también, ¿no? Y ya fuera de Madrid, Sí. de la Comunidad de Madrid, ya distintas organizaciones de Podemos ya están diciendo eso, de sumar, de irse con el proyecto de sumar, ¿no? Es decir, ya en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, un perfil bastante destacable y que ha funcionado mucho, sobre todo a nivel municipal, como es José Luis Santos, ¿no? José Luis, ¿no? No, Jesús Jesús. Santos, perdón, Jesús Dices, Santos, Podemos de terminar Alcorcón, Jesús. bueno, pues ya ha dicho bueno, de ir con Sumar, ¿no? Pero bueno, también en Mallorca, en las Islas Baleares, mejor dicho, Illanes también ha dicho, es Juan Pedro, Juan Pablo, es que ya con los nombres. Juan Pedro y Illanes, a lo mejor es. Juan Pedro, sí. Juan Pedro Illanes ya ha dicho de que encima que Podemos, Dirección Nacional, deje de existir, vamos a decir, y que se vaya a sumar, ¿no? También creo que en Canarias se ha dicho lo mismo. mm, y bueno, yo creo que obviamente en Cataluña, en Comú Podem, Ada Colau, eh, esto, Jaume Asens, también están dentro o apoyarían a Sumar, ¿no? La cuestión eso es sobre todo Madrid, ¿eh? Sobre todo Madrid, ¿no? Que no digas otra cosa, ¿no? La cuestión va a estar sobre todo en Madrid, ¿no? Porque la Dirección Nacional que se concentra en Madrid está pugnando para que eso, para que haya representación de Podemos, ¿no? Pero chicos, hay que saber leer el momento, ¿no? Y más en estos tiempos que lamentablemente son tan cortoplacistas, ¿no? Es que no. Ya, lo que pasa es que precisamente cuando surge al final esa paradoja, cuando más falta hace abandonar, pues eso, los egos, los enfrentamientos, las disputas de, pues, Liderazgo. sí, de puestos organizativos, pues es cuando más afloran, ¿no? Sí, Cuando más dificultades hay en este caso para sí, mantener lo que es el sillón y bueno, el office seeking. El office seeking es eso lo es, que se sí, 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 prioriza sí, sí. ahora, ¿no? No el Y más policy, sí, cuando se ve que se está cerca de perder el poder. sí, sí. Sí, sí, no, y eso. Yone Belarra ha escrito algún tuit así, bueno, que muchos dirán que son tweets inocentes, pero no, siempre tienen una carga en términos de ese contexto o ese momento político de Sumar, ¿no? Y bueno, pues están ahí pugnando porque Podemos tenga más importancia, ¿no? Diciendo, bueno, que la importancia que han tenido este gobierno y demás, pero bueno, yo creo que menos red, menos Canal Red y más Alberto Garzón, ¿no? Yo diría, ¿no? En términos de lo que representan como figura, ¿no? Ya, ya, eso sí, eso Porque sí. recordemos, Alberto Garzón va a dejar la primera línea de la política, lo dijo el viernes pasado, una figura que de ese ciclo político no es tan quemada, ¿no? Como otras figuras, y que ha decidido echarse a un lado, ¿no? Y eso, y apostar por Sumar, ¿no? Así que bueno, así está la cosa, ¿no? Veremos. En 3 días lo sabremos, ¿no? Cómo acaba al final, pero la cosa está que no. mm, que el acuerdo no va a venir mañana. El acuerdo no se va a publicar mañana. Si se publica es Ya. como con Andalucía. Es que yo creo que se va a seguir como con Andalucía cuando las elecciones de 2022 autonómicas, que se hizo en extremis. Acuérdate. Sí. Y Y luego luego, como. y, y luego acabó como. Qué pena. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repaso, yo creo que bastante íntegro y profundo de. 2 horitas. Exacto, 2 horas, del 28M como el 23J.
Y bueno, pues obviamente ya hemos dicho que lo más seguro es que haya más directos próximamente, ¿no? Porque al final los miembros de Politics, la mayoría tienen o se centran sobre todo en ese enfoque más de España, ¿no? Y bueno, pues la cosa es que se va a hacer más directos, ¿no? Lo más probable. Así que bueno, Alberto, si te parece dar una última conclusión, ¿no? Así general o tus conclusiones, ¿no? Como veas. Vamos cerrando. Sí, bueno, no, bueno, aprovecho eso para despedirme ya de los de los que han aguantado hasta el final. Y nada, bueno, pues comentar eso de que al final, bueno, pues en las elecciones del pasado 28 de mayo sobrevino una luz y un azul, un giro a la derecha claramente expresado por el electorado en toda España. Y nada, pues que ante eso el presidente Pedro Sánchez tomó una decisión, bueno, bastante arriesgada, como es el adelanto de los generales al próximo 23 de julio. Es una operación que no está exenta de riesgos ni mucho menos, puesto que al final, bueno, pues el coste de oportunidad era en los 6 meses que quedan de legislatura, pues terminar por incidir un poco en las reformas económicas y sociales que han llevado a cabo estos 4 años, el primer gobierno de coalición de la historia de la democracia, que no se nos olvide. Pero bueno, ha optado al final un poco por, pues eso, por esa estrategia arriesgada de no salir de la campaña de la campaña permanente en la que estamos desde hace no sé cuánto tiempo en España y nada, pues un poco las bazas por las que apostar en la campaña nacional son bastante claras, que es insistir bueno, sí, en el eje del miedo. Yo creo que es un poco un Rottweiler 2.0 De Felipe bueno, González. Rottweiler no, Doberman, Sí, bueno, me voy. sí. Y pues eso de presentarse realmente él como la única alternativa a ese gobierno PP-Vox que se podría fraguar tras el verano, obviando a su socio de coalición y realmente, pues eso, posicionándose como esa única alternativa, e intentando comerle todo el terreno posible de aquí a las elecciones, intentando, pues eso, con esos plazos al final tan cortos. Por un lado, procurar que por todos los medios alcancen ese acuerdo para no perder votos, no haya pues, votos malgastados en provincias pequeñas, pero al mismo tiempo, pues fruto de esas prisas, intentar que sea lo más pequeño posible en relación a la fuerza que obtenga el PSOE en estos comicios. Eso es. Bueno, pues yo creo que ha quedado unas conclusiones muy... Eso, que han dado en todos los puntos, ¿no? Que hemos analizado en este directo. Era guay. Y bueno, pues nos despedimos de manera coral ambos, porque bueno, somos dos y al final pues tampoco es que ya haya ejercido más un rol de presentador como a lo mejor en otro directo que somos más miembros, ¿no? De Politics, así que creo que nos despedimos de manera coral y bueno, pues nos estamos viendo, si no es por aquí, por Twitch, pues por Twitter o por nuestra newsletter, así que bueno, suscribiros a nuestro Twitch. También suscribiros a nuestra newsletter y bueno, seguirnos por nuestras otras redes sociales y nos estamos viendo próximamente. Chao. Muchas gracias, Corderillo, por estar ahí y a todos los que os habéis acercado a vernos. Nos vemos. Adiós.